Ahora sí. Ahora sí, ya estamos saliendo en vivo en la página de la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas, Perú. Muy buenas tardes también con ustedes que nos están acompañando de manera presencial para este evento y para el público también que se encuentra de manera virtual a través de nuestro canal oficial Red Educativa Cultural José Antonio Encinas, Perú. En los comentarios, a quienes ya estén acompañándonos de manera virtual, esperamos que nos pueden dejar sus saludos también. Recuerden que cualquier duda o consulta, estaremos muy atentos también para poder compartirlas en la parte final, una ronda de preguntas a partir de lo que el día de hoy estaremos comentando en nuestra actualización pedagógica gratuita titulada Recursos adaptados y estrategias para atender a estudiantes con necesidades educativas. Vamos a conocer nuevos conceptos, vamos a conocer también cuáles serían estos recursos, estas estrategias y actividades pedagógicas que vamos a estar desarrollando. Para las personas que nos ven desde la manera virtual, recuerden dejar su saludo también acompañándonos por este medio. Muchas gracias a quienes ya están dejando por aquí sus comentarios. Fidelito nos dice muy excelente la ponencia también. Nos está saludando Juliana Neira, muy buenas tardes. Y por aquí también nos están acompañando de manera presencial. Recuerden que pueden dejar hacer sus anotaciones y en la parte final también la maestra puede responder cada una de sus consultas y de sus dudas. Recuerden que en la parte final vamos a estar comentando también acerca del certificado, los materiales también que pueden llevarse el día de hoy. Tenemos muchos materiales por compartir. También están anexados al PPT, así que vamos a estar muy atentos para poder atender cada una de sus consultas y poder desarrollar esta ponencia también de la mejor manera posible. En estos momentos, para aprovechar el tiempo de quienes nos están acompañando también de manera presencial y de manera virtual, vamos a pasar a presentar a nuestra querida ponente el día de hoy que nos está acompañando, como también en otras propuestas lo ha estado realizando aquí en la red educativa. Con mucho cariño, la maestra Juliana Ríos es licenciada en educación, tiene una maestría también en educación con mención en evaluación y acreditación de la calidad de educación. Es magíster en educación con mención en dificultades de aprendizaje, con especialización en calidad educativa. Tiene un diplomado de inclusión educativa y atención a la diversidad, un diplomado de autismo y Asperger en el Centro Peruano Audición, Lenguaje y Aprendizaje. Es investigadora educativa de procesos cognitivos inclusivos y en estudiantes con dificultades neurológicas. Tiene experiencia en el Ministerio de Educación en la Dirección de Educación Básica Regular como especialista del equipo ATAD. Actualmente también se desempeña como asesora y capacitadora en atención a la diversidad y procesos de inclusión en escuelas regulares. Es terapeuta también de niños, adolescentes y adultos. Coordinadora de atención a la diversidad en colegios y está cursando la maestría en fonoaudiología con especialidad en trastornos del desarrollo del lenguaje. Exponente y profesora también a nivel nacional e internacional. Tenemos el gusto de que nos acompañe una vez más aquí en la red educativa. Así que bienvenida, maestra Juliana. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde también. Vamos a darle la bienvenida también a ustedes que nos están acompañando en esos momentos para poder iniciar. Bienvenida. Con todo, agradecerles por su puntualidad. Estaba un poco preocupada justamente por el tema de la puntualidad, porque la hora es la hora y creo que ustedes merecen que nosotros empecemos a la hora que por decir, quiero darles las gracias por su puntualidad y creo que lo que yo les traigo el día de hoy puede sumar un poquito más al maravilloso trabajo que estoy segura todos y todas realizamos en nuestras aulas. El tema que nos convoca el día de hoy creo que es un tema que nos resuena mucho porque no solamente porque la norma nos invita a que tengamos estudiantes con diversas características, sino porque más que un acto normativo es un acto humano, es un acto cristiano. Aceptar que todos somos diferentes y que en esa diversidad yo como maestra tengo que responder a las necesidades de los estudiantes. El tema que vamos a abordar el día de hoy se llama recursos adaptados y estrategias para atender estudiantes con necesidades educativas. Yo luego les voy a hacer todo un recorrido de
de lo que significa hablar de recursos adaptados, porque atender a la diversidad es muy amplio, desde los accesos, desde los recursos metodológicos, desde los recursos pedagógicos, desde la propuesta curricular propiamente dicha, y todo ese universo, uno de los puntos de ese universo es esto que vamos a hablar nosotros el día de hoy. Entonces les doy la bienvenida y vamos a comenzar. He querido abordar 4 puntos específicos y voy a permitirme poder hacer una dinámica para poder comprender esto de lo que significa la diversidad y atender a la diversidad. Vamos a hacer una dinámica que se llama Banana Apple Orange. Luego vamos a hablar sobre las necesidades en el aprendizaje, los recursos adaptados. Si es que nos encontramos un poco cansaditos, haremos una pausa activa dependiendo de cómo nos encontremos. Luego veremos sobre las dificultades en el aprendizaje y las estrategias metodológicas propiamente dichas, que no, como cuando les muestre ustedes todos los recursos, van a darse cuenta que este último tema en realidad se va a venir hablando de cada uno de los recursos que yo les voy a ir mostrando. Entonces, les voy a pedir por favor que pasemos a la siguiente diapositiva. Esta dinámica se llama banana, apple, orange, ¿no? Y estas son frutas que normalmente nosotros nos enseñan cuando estamos en el nivel inicial. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva para explicarles un poco en qué consiste esta dinámica. A ver, cuando yo les digo una palabra, ustedes tendrán que hacer la acción que observan aquí en la proyección. Por ejemplo, si yo les digo banana, ¿qué tendrán que hacer ustedes? ¿Qué les dice esa imagen? ¿Qué tienen que hacer? Correr, caminar, avanzar. Si yo les digo Apple, ¿qué creen que tienen que hacer ustedes? Girar. Tienen que girar, muy bien. Y si yo les digo Orange, ¿qué creen que tienen que hacer ustedes? Se escucha muy bien a la ponente, pero acá en Zoom se le escucha fatal. ¿Qué les dice la imagen? Ponerse en una posición. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, a ver si nos queda un poquito más claro de qué es lo que tenemos que hacer. Cuando yo les diga banana, ¿qué es lo que tienen que hacer? Saltar adelante. Cuando yo les diga árbol, ¿qué es lo que tienen que hacer? Saltar adelante. Y cuando yo les diga orange, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luego, de maneras distintas, ¿no es cierto? De manera visual y leyendo e interpretando una imagen. Pasamos a la siguiente diapositiva para poder mirar una tercera forma de representar. Cuando yo les diga banana, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Cuando yo les diga, ¿por qué es lo que tienen que hacer? Y cuando yo les diga orange, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo les pregunto, de las 3 formas en las que les he presentado la indicación, ¿cuál de las 3 fue mejor para ustedes? La primera, la segunda, la tercera. La segunda, ¿no? Porque de repente la imagen no fue suficiente, pero depende de para uno que tiene trastorno de desarrollo del lenguaje, en donde la palabra por sí misma no tiene significado, la primera hubiera sido mejor. Pero entonces tú me dirás, pero yo no tengo estudiantes y todos tienen trastorno de desarrollo del lenguaje. Perfecto. Pero puede ser que tenga por ahí uno, y por ese uno es necesario hacerlo. Y entonces a mí, como docente, no me cuesta implementar un recurso que le ayude al estudiante a comprender la palabra y sobre todo que le dé un significado. Entonces, simplemente nos pongamos de pie, los que estén por ahí por Facebook, nos pueden ir siguiendo también la dinámica y vamos para, como estamos adelante en una silla, les pido que por favor salgan y están muy bien. La pantalla. Sí, a ver, yo les digo banana, ¿y qué tienen que hacer? Cuando yo les diga orange, ¿qué tienen que hacer? Y cuando yo les diga apple, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ok, hay alguien que sigue dando la vuelta. A ver. Muy bien, si tú tienes que está ahí con la misma. Yo les digo apple. Yo les digo orange. Yo les digo banana. Y si les digo apple orange, ¿qué hacen ustedes? Pero se dan cuenta cómo no es automático, como que tenemos que pensarla y no tenemos que pensarla porque estas nuestro cerebro constantemente estamos mirando lo que nos dice la pantalla. Entonces, yo te pregunto, cuando tú le enseñas algo
¿Qué esperas? A veces esperamos que los chicos lo hagan, ¿cierto? Y fíjate que nosotros que somos adultos y que se nos enseña algo por primera vez, a pesar de único, el cerebro tiene su proceso. Entonces, cuando hablamos de elaborar recursos para atender a la diversidad o para atender a las necesidades, nuestro cerebro tiene que estar pensando así. ¿Cómo piensa él? ¿Cómo piensa ella? ¿Cómo piensa ella? ¿Cómo piensa ella? ¿Cómo piensa ella? Y cuando tenemos esta información, entonces miren cómo va saliendo el recurso. Lo voy a hacer más lento, ¿ah? Banana, apple, orange, orange, banana, apple. ¿Se dan cuenta que salió mejor? Y yo les pregunto, cuando yo diga banana, ¿qué tienen que hacer ustedes? Cuando yo les diga apple, ¿qué tienen que hacer ustedes? Y cuando yo les diga orange, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ahora, cuando ustedes saben el ejercicio, que es el último que hacemos, lo van a hacer, pero diciendo de voz alta. Y digo, no es como que sí. ¿Sí? Orange, damos una voz. Banana, apple. Ahora ya no van a repetir la palabra, sino se van a dar la indicación. Cuando yo les diga banana, ustedes van a decir saltar adelante. Cuando yo les diga orange, ustedes van a decir darse una vuelta. Y cuando yo les diga apple, ustedes dicen saltar adelante. ¿Ya? Se lo van a decir. 1, 2, 3, orange. Apple. Banana. Ok, digo todo por ustedes. Yo quiero preguntarles, ¿cómo funciona mejor? Cuando yo te lo explico, cuando tú lo experimentas, o cuando aparte de experimentarlo te lo dices. ¿Cómo funciona mejor? Cuando lo experimentas y te lo dices. A eso se le llama autorrealización. Y no sé si ustedes se dan cuenta, pero a veces cuando estamos en clase, hay estudiantes que están hablando, ¿no? Y están diciendo, leo, pinta. Tú das la indicación y el estudiante se lo dice. Y a veces los profesores decimos, pero a mí no me saco, estoy diciendo la respuesta. Porque creemos que se están haciendo lo que no sabe, lo que están bromeando, lo que están jugando, y nosotros no sabemos, y ese estudiante no sabe que lo que está haciendo es una estrategia de autoinstrucción. ¿Y qué es lo que nos dicen las investigaciones hoy en día? Que cuando las personas se repiten o leen en voz alta, hay una mayor comprensión. Por eso es que hoy en día ya no solamente se debe trabajar la lectura silenciosa, sino que se tiene que trabajar la lectura compartida o la lectura en voz alta. Juliana, pero también que dicen las investigaciones que cuando tú lees en voz alta, la información demora. Porque mientras que sale la información, es tiempo. Pero si tú lees en voz baja, entonces pero yo te pregunto, si nosotros hablamos de necesidades, ¿cuál es mi función como profesor? ¿Hacérsela difícil a mi alumno o ayudarlo a que logre el desarrollo de la competencia? Entonces, si mi objetivo es que logre el desarrollo de la competencia, yo me tengo que valer de cualquier estrategia, obviamente, que sea validada científicamente, porque eso me va a dar mayor seguridad para que mi estudiante logre. Entonces, no tengamos miedo porque a mí siempre me preguntan, pero hacer eso es como hacer fácil. Desde el cuerpo para desarrollar la actividad que tú estás haciendo. Seguimos, por favor, con la siguiente lectura. Entonces, entramos ya a la parte un poquito más seria en torno a lo que significan las necesidades en el aprendizaje. Y este término, este término ha pasado por diferentes procesos. Porque para quienes hemos estudiado las normativas, pues desde hace muchos años, estamos hablando más de 15, casi 20 años, en el Perú, ese término de necesidades educativas ha ido cambiando, porque la visión primero era, o estaba pensada, para estudiantes que tuvieran una condición asociada a la discapacidad. Aquellos estudiantes que tal
vez tienen algún síndrome, un trastorno que le impedía poder adquirir el aprendizaje con todos sus compañeros. Y por eso es que los programas de inserción curricular o los planes de educación individual tenían esa visión. Y la se hablaba de estudiantes con necesidades asociadas a discapacidad, ¿no? Las NEED. Pero este es un término que ha ido evolucionando porque ahora ya no hablamos solo incluso de inclusión, ¿vale? La redundancia, no solamente hablamos de inclusión, sino que hablamos también de atender a la diversidad. ¿Quiénes entonces están en este grupo? Todos los aquellos que incluso pueden tener un problema emocional y que por lo tanto no pueden adquirir el aprendizaje como otros. Aquellos que sufrieron un accidente, están en el hospital y necesitan que la escuela entonces trascienda el contexto y el escenario colegio para ir a ayudarles la propuesta educativa. Entonces, todos estudiantes que tienen necesidades educativas. Y por lo tanto, todos en algún momento hemos pasado por una necesidad educativa. Y aquí entonces debemos entender que vamos a encontrar estudiantes neurodiversos, con diversas condiciones, estudiantes con dificultades de aprendizaje, estudiantes con trastornos de desarrollo del lenguaje, TDE, capacidades, talento y superdotación, que también ahora lo hay en las escuelas. Digamos, por favor, con el siguiente. Esta necesidad en el aprendizaje, como les mencionaba, ha evolucionado, ¿no? Antes se llamaba necesidad educativa especial, luego fue llamada necesidad educativa social de discapacidad, luego se le ha llamado también necesidad educativa común, y hoy en día hablamos, bueno, también se ha llamado necesidad educativa permanente. El día de hoy tiene como enfoque esto y la atención a la diversidad. ¿Cómo hacemos que en nuestra aula, donde hay más de 30 estudiantes, a veces hasta 40, atendemos las necesidades de aquellos que tienen trastornos en el aprendizaje o trastornos en el desarrollo, o aquel que tiene también talento y superdotación? Vamos con la siguiente. Pero hay algunos factores que influyen en este aprendizaje. Estos factores a veces pueden ser barreras. Y lo que nosotros debemos entender es que la barrera nunca va a estar en el estudio. Entonces, yo recibo un estudiante con síndrome de Down, que tiene síndrome de Down. Yo nunca uso el término es síndrome de Down, porque la persona no se reduce a lo que tiene, es una de sus características. Entonces, yo siempre digo estudiante con autismo, porque de todo ese ser que nosotros vemos, hay una característica de autismo. Yo siempre digo eso, el con. Hay momentos en donde a veces esos estudiantes y sus familias tienen dificultades para acceder al currículum. Y cuando un estudiante tiene dificultades para acceder al currículum, para acceder a la propuesta educativa, no es que el estudiante tenga un problema, no es que el estudiante tiene una dificultad y por eso él no puede adquirir el aprendizaje. No, es que hay algo en su entorno que no le permite acceder al currículum. Y a ese algo que hay en su entorno, se le llama barrera educativa. Y esa barrera nunca se resuelve. Y en la barrera hay estudiantes con autismo, estudiantes con enfermedad, estudiantes con problema mental. No es un problema. No es un problema porque no es algo que nosotros tengamos que solucionar. Ningún padre de familia lleva a su hijo al colegio para decirle: mi hijo tiene síndrome de Down, por favor, arregle su situación mental. Y nosotros como escuela tampoco lo podemos hacer. O sea, ese no es el enfoque educativo. El enfoque educativo es que nosotros tenemos que generar puentes, que tenemos que generar accesos para que este alumno aprenda desde sus características, desde sus condiciones, desde sus posibilidades, desde sus reales fortalezas. Pero Juliana, los demás están multiplicando y él con las cosas sabe los números. Pues entonces avancemos desde los números, desde lo que sí sabe, y desde lo que sabe comenzamos a pensar. Cuando un estudiante no puede acceder entonces a la propuesta curricular, es un estudiante que está pasando por barreras educativas. ¿Y cuáles son estas barreras? Las barreras de acceso. Es decir, solamente la normativa antigua decía que son 2 por aula, ahora dice son 2 y 1 por aula. Es
dice, no, es que dice 2 mínimo porque no está actualizado, dice, solamente son 2 usuarios. Ahora son 2 mínimos. Esas son las barreras de acceso. Cuando el que tiene la potestad de poder organizar y orquestar el acceso a la discusión colectiva dice, yo no tengo posibilidades para aceptar más, porque mis profesores no están permitidos, lo cual vendría a ser una barrera curricular. Eso es lo que tampoco podríamos decir, porque aunque pueda sonar cierto, entonces, ¿cuándo vamos a estar preparados? Porque yo les puedo decir que en base a mi experiencia, nunca vamos a estar preparados, porque ningún chico es igual a otro. Yo tengo muchos estudiantes y pacientes con TEA, que son autistas, y ninguno es igual al otro, porque uno tiene altas potencialidades, el otro tiene dificultades de aprendizaje, el otro tiene una familia que apoya más, el otro tiene una familia que apoya menos, pero todos son completamente distintos y tienen fortalezas completamente distintas. Pero ¿de qué yo sí me sujeto de sus fortalezas, de lo que pueden ser? A veces los profesores creen que son personas que no son capaces de lograr las competencias o no son capaces de poder aprender. O dicen, pobrecito, ¿no? Está triste porque lo vemos que está solo y el niño está que se ríe, pero el profesor dice que está triste. ¿Y por qué crees tú que está triste? A veces desconocemos de lo que tiene el niño y podemos ir nosotros dando algunos mensajes que en vez de sumar a la cosa educativa de empresa. Y finalmente también pueden haber barreras organizacionales, en donde el docente, la institución educativa no tiene sus profesores preparados, no tiene la suficiente organización como para poder atender no solamente una dificultad en el aprendizaje, sino también una dificultad en general. ¿Por qué los estudiantes deben tener un profesor particular de matemática cuando hay un profesor de matemática en el colegio? Entonces, ¿y ahí cuál es la excusa? ¿Los chicos tienen un trastorno? ¿Los chicos tienen una dificultad? ¿O es que hay una propuesta educativa que no responde a la necesidad del estudiante? Miren cómo van saliendo ahí algunas preguntas, porque lo que yo les he querido presentar el día de hoy no se resume ni está en torno solo a estudiantes que tienen un trastorno del desarrollo o alguna discapacidad, sino la propuesta que les vengo a presentar hoy es para hablar de la diversidad que hay, porque nosotros nos debemos a todos los estudiantes que tenemos el aula, no solamente que y por consiguiente, en conclusión, ¿qué cosa no es una barrera? Una barrera no es un estudiante que tiene una dificultad. Yo partir entonces de la definición que la dificultad no está en el estudiante, la dificultad está en aquel que no le proporciona las condiciones para que pueda acceder. Un estudiante que tiene dislexia siempre va a tener dislexia. Por lo tanto, yo tengo que proponer herramientas para un estudiante que tiene disgrafía, disortografía y discalculia siempre la va a tener. Puede hacer una terapia que le ayude a tener ciertas condiciones, herramientas y estrategias para aprender, para poder seguir aprendiendo. Pero es una condición de por vida y como docentes debemos saber que como es de por vida, entonces hay que enseñarles estrategias para que aprendan a seguir adelante, ¿no? Porque hoy en día existen ordenadores. Yo le dicto a la computadora y la computadora escribe por mí. Hoy en día existen programas en donde me ponen la lectura y la computadora lee por mí y yo lo que tengo que hacer es comprender. Entonces, hemos pasado de una propuesta curricular en donde yo te exijo algo que no sabes a proporcionarte herramientas para que tú desarrolles el objetivo de la capacidad o de la competencia que el currículo está proponiendo. Porque lanzo otra pregunta de reflexión. ¿Cuál es el objetivo de que el estudiante lea textos? ¿Que decodifique bien o que logre comprender lo que lee? Que logre comprendernos, ¿cierto? Y comprender no solamente lo logro leyendo, porque alguien me puede decir algo y yo puedo comprenderlo. Tenemos excelentes decodificadores, pero eso no me asegura que yo voy a llegar a comprender. ¿Cuál es el objetivo de la competencia escrita? ¿Que yo tenga una bonita letra? ¿O que sepa expresar a través de un código un mensaje? ¿No es cierto? Ese es el objetivo. Pase, por favor, bienvenida. Que yo pueda expresar a través de un código un mensaje. Ustedes que son maestras, es importante que tengan en cuenta cuál es el objetivo de la competencia. Cuando yo acompaño a estudiantes
que no son de mi aula, porque yo también asesoro de manera externa, a veces los profesores califican dentro de los objetivos desempeños que no se están midiendo, ¿no? Julián, es que le he bajado puntos porque lo hizo con mala ortografía y mala caligrafía. Y yo les digo, pero el desempeño no te está pidiendo eso. Tú estás pidiendo que el estudiante comprenda la información que le has propuesto. Y él te ha marcado bien las alternativas. Al momento de redactar no lo ha hecho bien porque no tiene el apoyo para poder redactar de manera adecuada. No, pero es que lo hizo con mala letra y encima ensució, entregó sucio su trabajo. Pero el desempeño tampoco está pidiendo eso. Y uno dice, pero son herramientas para la vida. Un ratito. Herramientas para la vida es que tú le enseñes al estudiante, que le des una estrategia para que él logre llegar al aprendizaje. No que le busques la sinrazón para que él pueda aprender. Entonces, insisto, la propuesta que yo les vengo a dar hoy en día es que podamos aprender a diseñar herramientas considerando que nosotros vamos a encontrar estudiantes con dificultades de aprendizaje y que esa no es una dificultad. La dificultad la tengo yo si no tengo la capacidad para poder enseñarles. Voy a encontrar también, sigue por favor Scarlett, estudiantes con trastornos del desarrollo del lenguaje y tengo que saber como docente qué es un trastorno del desarrollo del lenguaje. Es un estudiante que puede tener dificultades en la expresión, que puede ser un estudiante con dificultades en la comprensión oral, un estudiante que tenga ambos, comprensivo y expresivo, o un estudiante que cuando tú le hablas, no entiende que entonces el translenguaje. El problema no lo tiene mi estudiante viene a aprender. Y soy yo quien tiene que proporcionar y diseñar la herramienta para que el que tiene una dificultad que va a durar de por vida pueda aprender aquellos aprendizajes que yo he diseñado para él. Seguimos, Carlos, por favor. ¿Qué más no es una barrera de aprendizaje? Un trastorno del habla. Si yo tengo un estudiante que no puede pronunciar la letra R, se fue donde todos los terapistas, motricidad, el especialista de motricidad orofacial, el fonoaudiólogo, y no lo logra hacer porque tiene un problema físico, díganme ustedes, ¿yo voy a poder solucionar eso en el aula? No. Entonces tendré que repensar mi práctica cuando dentro de la rúbrica, dentro de los indicadores de evaluación pongo, se expresa con fluidez y articula adecuadamente. Yo le digo esas rúbricas, ¿no? Y articula adecuadamente cuando expone su tema. Pero es un estudiante que tiene un trastorno del habla. No lo va a poder hacer. ¿Cuál es el objetivo? Que se deje entender, ¿no es cierto? Y si es un estudiante que no puede pronunciar bien la R, que de repente pronuncia más la ñ que la n, ¿cuál es el objetivo del aprendizaje? ¿Que articule perfectamente? No, cuando salga a la universidad, ¿qué se va a...? Bueno, cuando salga a la universidad, él decidirá qué hacer. Pero mientras esté en la escuela, tenemos que nosotros proporcionar las herramientas para que ese estudiante, cuando salga a la universidad, no se sienta mal por no pronunciar bien la R, no se sienta mal por no articular, sino al contrario, que se sienta bien porque adquirió las capacidades para poder seguir aprendiendo en la etapa de la vida. Seguimos, por favor, Scarlett. ¿Qué más tampoco no es una barrera en el aprendizaje? Un estudiante con síndrome de Down. No, es que no lee, no, es que no escribe, pero entiende, sí, sobre eso comenzamos a construir. Yo no voy a curar el síndrome de Down. Y encima, estudiante con síndrome de Down que tiene un trastorno de lenguaje, que tiene un trastorno de aprendizaje, que tiene una discapacidad intelectual, que tiene una dificultad motora, yo no voy a solucionar eso, pero puedo proporcionar herramientas. Juliana, me estás hablando hace rato de proporcionar herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Te las voy a mostrar, pero quiero que nos quede claro que más, seguimos Scarlett, no es una barrera en el aprendizaje. Lo que más tenemos en las aulas, estudiantes con déficit de atención y hiperactividad, que también es una condición de por vida y que no la cura una pastillita o que no lo tranquiliza una pastillita. Son estudiantes que requieren aprender estrategias para saber usar su memoria, para poder planificar y organizar. Profesores que tienen estudiantes con trastorno de déficit de atención y hiperactividad son estudiantes, son profesores que deberían tener su agenda, por ejemplo. No deberían decirle las cosas solo de manera oral. Tendrían que escribirlo o en un papelógrafo, o en la pizarra, o tener las indicaciones proyectadas, o de manera física y entregárselas. Juliana, pero es que siempre lo voy a hacer, sí, hasta que él sepa
que esa es la estrategia, que cada vez que tú hables, él tiene que anotar, porque sabe que se va a olvidar. Pero el primero que tiene que iniciarlo en esto, eres tú. Que como profesor que se encuentra en este momento donde sabemos que todos los chicos son diversos, necesitamos conocer sobre todo lo que les he mostrado. TDL, dificultades de aprendizaje, dislexia, discalculia, autismo, trastornos del habla, estudiantes con déficit de atención y hiperactividad. Tenemos todo eso. Incluso estudiantes con trastornos del neurodesarrollo generalizado. Dios mío, ¿qué es eso? Pues es todo lo que les he dicho y los médicos no lo diagnostican como algo en específico, sino es todo lo que les he mencionado porque es una persona con todo eso. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. ¿Pueden aprender? Sí. ¿Pueden ser exitosos? También. Pero como profesores tenemos que conocer sobre eso y ser consciente que yo no me voy a centrar en el diagnóstico. Yo no me voy a centrar en lo que el estudiante tiene. Me centro en su necesidad. ¿Qué es lo que necesita este niño? ¿No sabe los números? Muy bien, le enseño los números. ¿No sabe leer? Muy bien, me centro en la lectura. ¿No sabe escribir? Muy bien, me centro en la escritura. ¿Tiene dificultades para responder a las preguntas porque no las entiende? Muy bien, me centro en la comprensión. Pero no me centro en que tiene TDAH, no me centro en que tiene autismo, no me centro en que tiene síndrome de Down. Los diagnósticos sirven para comprender el por qué los chicos demoran en hacer las cosas, pero no para decir que esa es su barrera del aprendizaje, porque con eso van a vivir toda su vida. Seguimos. Estudiantes con autismo, seguimos por favor, Scarlett. Entonces, en conclusión, las necesidades en el aprendizaje se producen ¿por qué? ¿Porque el alumno tiene una condición? No. Las dificultades de aprendizaje se producen porque existen barreras educativas. Un alumno no aprende no porque tenga una condición. Créanme, al final, si llegan con un buen maestro que elabora bien sus recursos, que hace muy buenas adaptaciones, los chicos avanzan. Y se los digo porque yo trabajo en una escuela regular básica. O sea, no estoy hablando de lo que yo he leído, hablo de lo que sé que si se aplica de manera sostenida y sobre todo con muy buena investigación, los chicos salen adelante. Y dependiendo del diagnóstico que tengan, son estudiantes que pueden llegar a ser doctores incluso en cualquier área y en cualquier carrera, dependiendo de la condición que tengan. ¿Ya? Pero ¿de qué va a depender? De un adulto, de alguien que sepa cómo tratarlo. Y que no necesariamente tiene que ser un terapista. Puede ser también un profesor que conoce sobre el tema, que investiga y que por consiguiente elabora un buen recurso de aprendizaje. Para eso, para poder pasar al otro tema, ¿qué necesitamos tener en cuenta como profesores, estimadas colegas? Creer. Creer que un estudiante con una necesidad educativa va a poder ser capaz de aprender. Porque si yo no creo, entonces ya tengo la primera barrera, que es la barrera actitudinal. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que conocer. Porque si yo no conozco qué tiene mi estudiante y cómo ayudarlo, ese estudiante no va a poder lograr el aprendizaje. Tengo que diseñar, elaborar recursos, que es lo que nos ha reunido el día de hoy. ¿Cómo elaborar recursos para atender las necesidades educativas? Proponer, darme cuenta que si hay algo que no funciona, lo cambio y entonces continúo, pero no me quedo con una sola cosa. Aplicar, mirar qué le viene bien y qué no le viene bien a cada estudiante, porque no todos tienen que aprender lo mismo en el mismo tiempo. Y finalmente, sostener, que creo que esto es lo que a veces más cuesta. Porque yo tengo, cuando acompaño a diferentes colegios, comienzan con las ganas de, sí, lo vamos a hacer, ya. Pero llego después de 3 meses y han aplicado como 10 estrategias. Y yo les digo, pero ¿por qué cambiaron la otra? Es que pasaron 3 días y no me funcionó. Y es que una buena estrategia no se cambia hasta después de 1 mes, 2 meses o 3 meses. Yo tengo que sostener la estrategia, mirar qué cosa tengo que corregir, qué cosa tengo que cambiar para poder validar realmente la estrategia. Pasemos a al siguiente punto. Entonces, yo quisiera que si ustedes tuvieran alguna duda, me la hagan en cualquier momento para poder conversarlo o dialogarlo, o si les surge alguna duda, no hay problema, me pueden interrumpir, ¿sí? El segundo punto son justamente los recursos adaptados. Y este recurso adaptado tiene que ver con los tipos de adaptaciones que nos pide el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación habla de 3 tipos de adaptaciones. Adaptaciones de acceso, adaptaciones pedagógicas
y adaptaciones curriculares propiamente dichas. Así se llama en el documento de las adaptaciones curriculares, así le dicen. Las adaptaciones de acceso tienen que ver con el cambio y la modificación de la infraestructura, el mobiliario, los recursos que se usen para que ese estudiante pueda aprender. Las adaptaciones pedagógicas tienen que ver con el diseño de material pedagógico y los recursos educativos. Pasen, por favor, bienvenidas. Y lo he puesto con color morado porque lo que yo les voy a enseñar y el tema que hemos venido a abordar tiene que ver con este punto. No con las adaptaciones de acceso y no con las adaptaciones curriculares, sino sobre un punto en específico de las adaptaciones pedagógicas. Y si dice pedagógico, entonces, ¿a quién le corresponde hacerlo? A nosotros. Yo vengo de una conferencia en donde justamente la ponente decía que cuando van las especialistas del SANE o cuando el colegio tiene un equipo que ayuda y acompaña a sostener las adaptaciones curriculares, las maestras siempre dicen, ¿y a quién le toca hacer eso? ¿No? ¿Quién es el que tiene que hacer la adaptación? ¿Quién es el que tiene que hacer la ficha? ¿Quién es el que tiene que hacer el recurso? Yo respondería con otra pregunta. ¿Y quién es el que conoce al estudiante? ¿Quién es el que está con el estudiante todos los días? ¿Quién es el que se da cuenta qué le gusta y qué no le gusta? ¿Quién está con el estudiante de manera sostenida? Porque la del SANE viene un día, una vez al mes, a veces una vez cada 3 meses. O si es que hay un equipo sostenido en el colegio, pues tienen a todo el colegio y de repente podrá venir una vez a la semana, 2 veces a la semana, va a depender mucho de la demanda también del colegio. El que está con el niño o la que está con el niño es el maestro. Y por lo tanto, no hay persona más idónea para elaborar un recurso que el maestro, porque es el maestro el que sabe. Pero Juliana, yo no soy especialista, yo nunca he estudiado. Bueno, te puedo decir por experiencia personal que lo único que se necesita para hacer bien un recurso son 2 cosas. La primera, y que no es la más importante, es que el maestro se deje capacitar. Y la segunda es que el maestro sea lo suficientemente humilde como para decir, no sé, enseña. Porque son las 2 más grandes barreras con las que a veces yo me encuentro, ¿no? Que a veces los profesores dicen, no, pero eso ya lo sé, pero eso ya lo hice, pero eso no funciona, porque no sostienen a veces la adaptación o el recurso. Entonces, es fácil, es sencillo. Yo estoy segura que con lo que les voy a mostrar, ustedes me van a decir, oye, pero yo he venido haciendo eso. Pero la pregunta es, ¿lo hemos venido haciendo de manera sostenida? ¿O lo hemos hecho porque tenemos una base científica que me dice que eso sí va a responder? Ustedes me responden al final del taller. Entonces, he querido colocarles lo de los tipos de adaptaciones porque elaborar recursos es un tipo de adaptación. Y es un tipo de adaptación que no solamente responde a las necesidades de un grupo que tiene una dificultad. Una adaptación se puede hacer para cualquier estudiante, con o sin dificultad, incluso con talento y superdotación, que también ya los tenemos dentro de las escuelas, a veces no identificados. Sigue, por favor. Entonces, cuando yo hablo de un recurso adaptado, estoy hablando que este recurso adaptado tiene que permitir, bienvenida, permite el acceso, la participación, la permanencia, la continuidad y el logro. Esto es como un checklist, ¿eh? Cuando tú elabores tu recurso, tú tienes que decir, a ver, Juanito, que tiene dificultades en la lectura, esta ficha tiene letra 8, ¿lo vas a poder ver? Es corto de vista. Juanito, que se demora en decodificar, le he puesto 2 hojas para que lea, ¿lo vas a poder leer en los 30 minutos? Es como un checklist. Te preguntas, mi ficha, mi recurso, ¿permite el acceso al aprendizaje? ¿Va a poder aprender mi alumno que tiene esa dificultad con este recurso? ¿Va a poder participar con este recurso? ¿Va a poder permanecer, seguir aprendiendo, avanzar con el recurso que le estoy dando, permanece y continuidad? Finalmente, ¿va a poder mi alumno lograr el aprendizaje que yo estoy haciendo? Y no sé si ustedes se acuerdan que en el año 2015, 2016, el Ministerio de Educación ya lo hablaba desde hace tiempo, pero le pusieron más fuerza al proceso de metacognición, que es el proceso de reflexión en donde el estudiante es consciente de cómo aprende. Pues yo traslado el proceso de metacognición a mi propio trabajo cuando hablo de adaptar recursos. Porque cuando yo adapto un recurso,
es el docente el que hace el proceso de metacognición y dice, a ver, este recurso me ha permitido aprender. ¿Qué he aprendido al elaborar este recurso? Este recurso va a ayudar a que mi alumno logre el aprendizaje y después de aplicar la ficha o el recurso también me sirve para decir a mí misma, ¿y logró mi estudiante? ¿Qué fue lo que le impidió o qué no hice yo en este recurso para que mi estudiante aprenda? Entonces el proceso de metacognición no solamente es para los chicos, también es para nuestra propia práctica pedagógica. Sigamos, Scarlett. Aquí no se ve muy bien, pero se los voy a leer. Muchos docentes me preguntan, gracias Scarlett, ¿qué cosa adapto del recurso? Cuando yo hablo de adaptar un recurso, ¿qué cosa adapto? Y yo he puesto ahí 10 aspectos que se los voy a mostrar ahorita a modo de ejemplo para que ustedes vean cómo se adapta. Yo tengo que adaptar la consigna, ¿sí? Luego voy a leerlo y de ahí paso a explicar. Tengo que adaptar también la cantidad y claridad de la información. Tengo que adaptar la terminología, los conceptos que le estoy presentando a mi estudiante. Tengo que adaptar la cantidad de ejercicios, que no es ponérselo fácil o darle menos, sino es proponer, diseñar un recurso que pueda atender las necesidades de todos. Y ojo, entendiendo necesidades, no solamente aquellos que no pueden algo, sino aquellos que pueden y pueden más. Los procesos, los procedimientos, es decir, el proceso cognitivo, los tipos de preguntas, el formato o presentación de mi recurso, la actividad o el ejercicio que estoy proponiendo y finalmente, ¿qué más puedo adaptar de mi recurso? Puedo adaptar el proporcionar ejemplos y ayudas. Y si yo tengo en cuenta estos 10 pasos, que seguro pueden haber muchos más, créanme que van a poder obtener muy buenos resultados. Lo que les estoy mostrando, lo que les voy a mostrar a continuación y los recursos que les voy a mostrar son los recursos que yo aplico con estudiantes de escuela regular básica, en donde hay más de 35 estudiantes en un aula y en donde los chicos han demostrado que pueden aprender. Y con un mismo recurso, pero pensado en las necesidades de todos. Si le damos a la siguiente, por favor, Scarlett. Entonces, la primera actividad, redúcelo un poquito, por favor. La primera característica del recurso es, un recurso adaptado es la adaptación de la consigna. Y es que cuando un estudiante tiene dificultades en el aprendizaje, tú le pones más información en la consigna, el estudiante se quedó en la primera frase y la otra oración ni la lee. Por eso es que hay chicos que entregan a veces la actividad incompleta. ¿Por qué? Porque la consigna fue demasiado larga. Entonces yo, como docente, tengo que tener en cuenta esto y decir, esta consigna que le estoy proponiendo a mi estudiante es corta, es concreta, te pasas a la siguiente diapositiva, es clara, ¿no? Y aquí les estoy proponiendo un ejemplo que dice, hoy tengo mucha hambre, por eso quiero comer los dulces, el pollo, la sopa. Ahora te pido que escribas. ¿Qué quitarían ustedes de esta actividad? Si tengo un estudiante que se distrae con la información, ¿qué le colocarían ustedes? Que parece muy cortita, ¿no? Porque uno dice, oye, pero está fácil. Y otra vez regresamos a lo que tal vez pasa con los estudiantes que están con profesores que creen, y a mí me ha pasado cuando he ido a capacitar, que el profesor dice, pero ya deberías saberlo. Eso ya lo debes saber porque tú crees que es así, pero la neurodiversidad, la diversidad de los estudiantes es variable. Entonces, yo no puedo ir a un aula y pensar que todos van a terminar la tarea al mismo tiempo. Y tampoco puedo ir a un aula pensando que todos van a responder lo mismo o que todos van a seguir los mismos procedimientos, porque cada cerebro es distinto y procesa de manera diferente. Algunos de ustedes que estamos aquí sentados, de repente me podrán decir, podrán entender algo de lo que yo les estoy diciendo, pero habrá otros que no están entendiendo lo que yo estoy diciendo, o otros que dirán, lo que está diciendo Juliana, sí, válido, bien, porque eso ya lo sabía y estoy reforzando lo que Juliana me está diciendo. Todos pensamos de manera distinta. ¿Cómo haría yo mi consigna corta? Marca, a mí me gusta, y ya está. Juliana, pero yo le quiero dar más vocabulario a mi estudiante. Bueno, habrá un espacio para que yo le dé más vocabulario a mi estudiante. Pero cuando yo hago una consigna, me tengo que centrar. ¿Qué es lo que yo quiero que mi estudiante me responda? Pero si yo le doy a mi estudiante toda una introducción, y eso que yo le he puesto fácil, pero si yo le doy a mi estudiante toda una introducción,
y yo sé que mi estudiante tiene dificultades de atención, de memoria y de codificación, ya estoy yendo a perdedor, porque sé que se va a perder. Y yo mi recurso, ahorita que les voy a mostrar, yo siempre cuando hago mi recurso voy a ganador. ¿Y por qué siempre digo que voy a ganador? Porque yo hago mi recurso para que mi estudiante sea capaz de hacerlo. ¿Cómo se sienten ustedes cuando logran algo? Se sienten bien, ¿no es cierto? ¿Y tienen ganas de volver a hacerlo? Pero ¿cómo se sentirían si ustedes no logran algo, encima les fue recontra mal, y al día siguiente el profesor viene con el mismo formato de ficha? ¿Van a querer hacerlo? No. Ustedes, y algunos se ríen porque saben que a veces hacen eso, ¿no? O que les han hecho eso. Y eso mismo pasa cuando yo planteo un recurso que no va a ganar. Tú siempre, cuando elabores tu recurso, tienes que decir, yo voy a ganador. Yo sé que mi estudiante lo va a lograr, pero va a lograrlo porque he considerado las características de mi estudiante. Entonces, primera condición de este recurso, consignas cortas. ¿Ya? Consigna corta o consigna segmentada. Lee, subraya y encierra el predicado. Ya, pues, ¿o qué quieres que haga? ¿O que lea? ¿O que subraye? ¿O que lea? Dime, ¿qué quieres que haga? Primero que leas. Entonces simplemente pon lee, nada más. Paso número 2, subraya. Y paso número 3, encierra. Pero si tú me pones las tres cosas al mismo tiempo, yo no sé si primero subrayo y después leo, o si después tengo que encerrar y después subrayar. Juliana, pero es obvio, ¿cómo vas a encerrar algo que no lees? Obvio para ti, pero para el estudiante que tiene una condición y una característica, créanme, es pan con mango. Por eso como profesores tenemos que saber en qué consiste lo que tiene mi estudiante, porque lo que es fácil para mí no necesariamente es fácil para el otro. Entonces, consignas cortas. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente característica es cantidad y claridad de la información, acorde al tiempo proporcionado y con información que se entiende. ¿Ustedes saben cuáles son los 4 procesos del desarrollo de la lectura? ¿Saben cuáles son estos 4 grandes procesos? El primer proceso es el proceso perceptivo, que tiene que ver con el conocimiento de las letras y de los fonemas, la conversión fonema-grafema. Si yo no sé esto, no puedo pasar al segundo proceso de la lectura, que es el proceso léxico. Es decir, integro las letras y los fonemas y leo palabras. El siguiente proceso es el proceso sintáctico. Si mi estudiante no hace la conversión fonema-grafema, no lee palabras, no pasa al proceso sintáctico porque no va a entender lo que está leyendo y mucho menos le va a dar énfasis a la oración que está leyendo. No va a entender cuál es el sujeto, cuál es el predicado, quién es el que hace la acción, no entiende. Si no tengo perceptivo, léxico, sintáctico, no llego al cuarto proceso, que es el proceso semántico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la comprensión. Yo no comprendo aquello que no logro decodificar y entender y estructurar. Pero si mi estudiante tiene dislexia, si mi estudiante tiene adquisición de lectura lenta o no ha logrado desarrollar el proceso, los 4 grandes procesos de la lectura, y yo le doy 30 minutos para que lea un texto de una hoja, créanme que ese recurso ya fue perdedor. Entonces, ¿qué le doy, Juliana? ¿Una línea? No. Tienes que poner actividades graduales, que es lo que también les voy a mostrar ahorita. Pero se van dando cuenta que para que yo elabore un buen recurso, también tengo que conocer de procesos cognitivos, porque si yo no conozco de procesos cognitivos, voy a proponer un recurso, voy a proponer una tarea, voy a proponer una actividad que lejos de ayudar a mi estudiante, le resta o lo confundes. ¿Ya? Cantidad y claridad de la información, acorde al tiempo, proporcionado y con información que se entienda. Por ejemplo, dale clic por favor, Scarlett, a este recurso. Ustedes van a recibir el documento, van a poder observar cómo es que se ha planteado. ¿No puedes acceder, Scarlett? Es que no se ha abierto. Necesito que abras este recurso que está acá. El que está aquí. A ver, ya está. Pero ¿qué dice este documento? Claro, porque están linkeados. Cuando ustedes, ahí está. Miren, este es un recurso X que normalmente nosotros como profesores extraemos y decimos, ay, mira qué lindo, está subrayado, ya está todo, lo voy a recortar, tiene una imagen, perfecto, lo imprimo y se lo entrego a mi estudiante.
Baja un poquito Scarlett y encima, mira, es chiquitito, no pasa nada. Hasta aquí nomás se lo entrego. Pero, ¿qué pasa si mi estudiante tiene TDL? ¿Qué pasa si mi estudiante tiene dificultades en la comprensión de información? Entonces, regresa por favor a Scarlett a la diapositiva. Y en la diapositiva, dale clic aquí, yo tengo que proponer un recurso que se puede entender. Entonces tengo la misma parábola con imágenes y con información, ¿no?, acerca de el buen pastor. Entonces yo puedo pensar que esa hoja chiquitita que he proporcionado, Scarlett, si te puedes ir para la de izquierda, donde dice parábola de la oveja perdida, la primera, que está a la izquierda nomás, eso. Puedo pensar que esto que es chiquitito, para mi alumno de segundo grado es suficiente, está fácil. Pero si mi estudiante tiene otras condiciones y otras características, pasa por favor al siguiente. Yo puedo darle la misma información, pero de manera gráfica y más grande. Juliana, ¿y esto solamente se lo tengo que dar a él? Se lo puedes dar a todos. Porque tiene la misma información, pero de manera gráfica. ¿Sí? Y estoy respondiendo a las necesidades de todos. Seguimos, por favor, Scarlett, con la siguiente diapositiva. Entonces, información clara con la cantidad y el tiempo específico. Pasemos a la siguiente diapositiva. Terminología, que es también donde más fallamos, porque a veces entregamos textos en donde le propongo al estudiante hacer una tarea y mi estudiante me dice, me ha decodificado bien, me mira, se ríe, yo lo veo que está trabajando, pero en realidad está haciendo dibujos. ¿Y qué es lo que sucede? Que no entendió nada de lo que yo le di. Entonces, Scarlett, si puedes, acá no hay que darle clic, al menos no aquí, pero sí quisiera que las profesoras vieran un poquito el texto que estoy proponiendo. Dice ahí, el ecosistema, te pasas a la siguiente diapositiva. Ya está. El ecosistema. Acá dice, un ecosistema es un sistema biológico constituido por un conjunto de organismos vivos, biocenosis y el medio físico donde se relacionan biotipos. A ver, díganme ustedes, ni yo misma a veces entiendo esas palabras tampoco, pero díganme ustedes si esto que es chiquitito, que parece que se puede leer fácil y rápido, es entendible. Y a veces cuando entregamos algunos recursos, claro, nuestra mirada es, está fácil porque es corto, está fácil porque es chiquito, está fácil porque tiene incluso su explicación entre paréntesis. Pero hay estudiantes que son más visuales. Dale clic, por favor, a este recurso, el ecosistema. Entonces yo le pongo una imagen al estudiante, o le puedo poner una imagen global y le digo, oye, ¿qué es el ecosistema? Y sin necesidad de que yo le pueda explicar con una imagen, el estudiante ya está asociando la palabra ecosistema con algo que es un lugar. Entonces ya no le digo que es un biotipo, que es un escenario. Uso la palabra común y corriente. Es un lugar y punto, ¿no? Es un lugar en donde encontramos elementos. Oye, la palabra elementos es muy compleja, entonces le voy a poner algo para que entienda. Un elemento puede ser el agua, el sol, la tierra, el aire, que permiten a las personas, animales, plantas, poder vivir, ¿no?, y convivir con otros. Porque también hay palabras complejas. Hay niños que no entienden el término convivir. Pero si yo le pongo a personas que se relacionan entre ellos, ¿no?, entonces el niño va a generar, las redes neuronales van a generar significado. Y lo único que genera significado, estimadas colegas, es la imagen. A mí me dicen siempre en el colegio donde yo trabajo, me dicen, ahí viene la chica del pictograma. Porque hay una teoría, que son es todo un estudio, se estudia 3 años para elaborar recursos con pictogramas, y hay una fundamentación teórica y estudios científicos que nos dicen a nosotros por qué debemos usar pictogramas. ¿Y por qué debemos usar pictogramas? Porque la única manera, o una de las maneras más fiables para poder ayudar a que el significado tenga sentido para el niño o para la persona que no conoce la palabra, es utilizando una imagen. Y con imagen uno dice, ah, ya, ¿no? ¿No les ha pasado que cuando le dicen una palabra y luego les ponen una imagen, tú dices, ah, eso era, ya, sí? ¿Por qué? Porque nuestra cabeza hace conexión y es así de rápido. Y nosotros a veces como docentes somos muy oralistas. Y entonces hablamos y creemos que los chicos nos van a entender y lo cierto es que no nos entienden. A veces
muchas veces simplemente están callados mirándonos para que nosotros no digamos, ah, te moviste, te anoto. Ahora le digo a tu mamá, no. Pasa, y pasa muchísimo. Y nosotros decimos, ay, es bien tranquilito, nunca hace nada, pero cuando le doy el examen, fatal. Y uno dice, pero ¿por qué? Si no da problema, es bien bueno. Claro, porque no quiso darte problema y no quiso preguntarte. Pero si yo quiero ir a ganador, miren que es una palabra que la voy a repetir mucho. Yo voy con mis recursos siempre a ganador. Si yo quiero ir a ganador, entonces yo tengo que hacer que lo que yo digo se entienda. Y no solamente sea chiquito y claro. ¿Sí? Se tiene que entender. Tengo que estar segura que se va a entender. Vamos, Scarlett, a la siguiente diapositiva. Entonces, terminología comprendida. Cantidad de ejercicios. ¿Qué más tengo yo que dosificar en este recurso que quiero adaptar? La cantidad de ejercicios. Dosificar las actividades propuestas o dividir los ejercicios en diferentes sesiones. Tengo un estudiante que está ya en secundaria y la profesora quiere trabajar con él signos de puntuación. Y ustedes saben que los signos de puntuación son un montón, ¿no? Incluso desde hablar de los puntos, cuando tú hablas del punto seguido, del punto aparte, del punto final, y ahí ya tienes 3 tipos de puntos. Por eso es un estudiante que tiene TDAH, que tiene autismo, ¿no? Grado 2, y es un estudiante que encima tiene dificultades de aprendizaje. Entonces yo digo, wow, de los 10 tipos de signos de puntuación con su subclasificación, entregarle una ficha que tenga toda esa información, así sea cortita, es matarlo, porque yo sé que no lo va a lograr. Entonces, ¿qué hago? Voy a ganador, segmento las actividades. Y de eso se trata cuando yo hablo de dosificar la cantidad, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo un dictado en donde la profesora coloca, ¿no? Mira, Juliana, me dicen, a él le voy a tomar un dictado chiquitito, porque mira, solamente son 5 oraciones. Ah, perfecto. Y la primera oración es Gabriela se fue al colegio por la mañana. Ya, yo digo, Gabriela se fue al colegio por la mañana. Son 8 palabras. Y la maestra me dice, pero son 5 oraciones. Ok, me voy a la última. Mi mamá va al mercado a comprar arroz para hacer un postre. Mi mamá va al mercado para hacer arroz, para comprar un postre. 12 palabras. Y solamente repito 2 veces, ¿ah? Yo no repito más, dicen las profesoras. Pero yo digo, 12 palabras. Si para un estudiante regular eso es complejo, imagínate para alguien que tiene una dificultad o un trastorno. Es más complejo todavía, pero las maestras dicen, Yuli, son 5 palabras, son 5 oraciones, no más. Vamos entonces, ¿a qué me refiero yo cuando hablo de dosificar actividades? Gaby va al colegio, 4 palabras. Ernesto es mi amigo, 4 palabras. Voy al colegio por la tarde, voy al colegio por la tarde. Ah, ya subí 2. Hoy comeré dulces, bajé a 3. Mi mamá compra arroz, subí a 4. Puedo incluso aumentar la cantidad de palabras e ir aumentando de manera gradual, porque también hay profesores que me dicen, Yuli, pero ese chico puede dar más. Perfecto. Asegura el acceso. Tú díctale las 5, no hay problema. A los demás díctales 10 con sus 15 o 20 palabras que quieras. Pero ojo, ese niño no tiene que sentir que puede menos que el otro. Tú tienes que asegurarle el aprendizaje. Hoy pudo 2, mañana podrá 3, después podrá 4 y después podrá 5. Algo que yo también hago y que siempre les pido a las maestras es antecédete. Si tú sabes que va a fallar, dale a la mamá a las 10 y que la mamá practique. Y luego tú le dictas de manera indistinta. Pero ya vino preparado. Hay niños que necesitan venir preparados. Y por eso viene bien que nosotros planifiquemos con anticipación para que estos niños vengan preparados o ya vengan por lo menos más seguros, porque el lado emocional también les juega. Ellos dicen, voy a fallar, voy a fallar. Y practicaron mucho y en casa les salió bien con los padres. Pero como se ponen tan nerviosos, entonces, ¿qué pasa? En clase les va fatal. Eso es real, Juliana, es real. Yo vivo eso todos los días con varios de mis estudiantes. ¿Y qué hago? ¿Qué les digo a los papás? Señor, grábeme cuando su hijo lo logra. Y luego les digo a los chicos, mira, sí pudiste, no te preocupes. Porque ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que aprendan y que ellos sientan que son capaces. Entonces, a eso me refiero con cantidad de ejercicios. Mira si lo que está proponiendo a nivel de ejercicios responde a las características de tus estudiantes. Dale, por favor, a la siguiente diapositiva. ¿Qué más tengo que adaptar en mi recurso? Los procedimientos, los procesos cognitivos. Establecer pasos para la elaboración de actividades, los cuales deben ser coherentes con el objetivo final de la actividad. Y ahí ustedes, si bajas un poquito, Scarlett, van a ver 2 tipos de actividades.
aquí les estoy colocando algo que sí y algo que no deberían hacer. Miren, cuando ustedes le den clic a esta ficha, esta es una ficha que habla sobre las actividades económicas, y cuando ustedes la vean van a darse cuenta que está muy bonita, ¿ah? Entonces el profesor le pone la competencia, le pone el desempeño, el propósito, y le dice al estudiante, lee el siguiente texto y elabora un mapa conceptual. ¿Qué es lo que a mí, cuando yo estaba en el colegio, ya terminé hace más de 20 años, es lo que siempre me decía el profe? En aquel tiempo yo estudié en un colegio nacional, soy hija de la educación pública, y teníamos estos libros que sacábamos de la biblioteca, y el profesor decía, lee la página 54 y arma tu mapa conceptual. Y no pasaba nada, nosotros lo hacíamos. Pero hoy en día, que tenemos estudiantes con tantas necesidades, y ahora la tecnología, pues ahora se le da la ficha al estudiante, se le dice que lea, y al final se le dice, elabora tu mapa conceptual. Julie, pero eso está fácil ya. Pero ¿en qué momento se le enseñó al estudiante a hacer el mapa conceptual? La vez pasada, la clase pasada, tienen su ruta. Ah, perfecto, pero el estudiante que tiene memoria corta no se va a acordar lo que tú hiciste la vez pasada, ¿no? Necesita que tú le hagas el proceso de retroalimentación, porque si no, ahí queda. Entonces, miren lo que yo estoy proponiendo en la diapositiva, en el siguiente recurso. Cuando ustedes pasen aquí, le dan clic, les va a salir el recurso, y yo me voy a ganador. Entonces, yo no lo hago que mi estudiante lea la lectura. ¿Qué hago? Hay estudiantes que no comprenden la información. Entonces, planteo una ruta que se llama, una estrategia que se llama el antes, durante y después de la lectura, y ustedes la van a ver en todos los recursos que les voy a mostrar, que está la misma estrategia, el antes, durante y después de la lectura. Entonces, antes de la lectura, ¿qué hago? Extraigo, yo profesor que leí la lectura, porque no es que me la bajo de internet y se la doy a mi estudiante, sino yo he leído la lectura para ver si es pertinente, si responde a la realidad y al contexto de mi estudiante. Extraigo las palabras que creo van a ser bien difíciles. Entonces voy a proponer una actividad lúdica y les propongo un pupiletras. Porque cuando el estudiante desarrolla pupiletras, hace un movimiento que se llama movimientos sacádicos. Y hace también fijaciones, tiene que buscar, que son 2 prerequisitos para que el estudiante pueda decodificar bien, y le sirve muy bien a estudiantes que tienen dislexia. Entonces propongo yo este recurso del pupiletras y saqué palabras de la lectura sobre economía, bienes, servicios, producción, agricultura, industria, objetos y acciones. Hasta ahí mi estudiante no sabe de qué va a hablar la lectura, pero yo ya le propuse una actividad. Bajo un poquito más, Scarlett, y luego le digo, no contenta con que busque la palabra, tengo que asegurarme que el estudiante haya entendido el significado de la palabra. Y le digo, busca en el diccionario o en la computadora, en la Chromebook, qué significa la palabra economía, qué significa la palabra bienes, porque a veces cuando yo le digo a mi estudiante, define la palabra, no es suficiente. Entonces mira qué hago, le pongo qué es, para qué sirve y quiénes lo usan. Porque hay estudiantes que tienen problemas de sintaxis, te hablan desordenado. Y yo tengo que decirle entonces cómo debe elaborar su oración. Otra vez me voy a ganador. Yo no mando a mi estudiante a hacer la actividad por hacer. Le digo cómo tiene que hacerla. Le planteo, le doy una pauta para que haga la actividad. Baja por favor, Scarlett. Y luego, después de que ha hecho esa actividad que podría haber hecho otras, yo le digo, vamos a leer. Pero ya estoy asegurándome que sepa los términos y que contextualice la palabra frente a una lectura que yo le voy a dar. Y no lo mando a leer por leer. Pasa, por favor, creo que por ahí hay alguien. ¿Va a pasar? Ay, ok. Y le digo, lee el texto de manera completa. Divide el texto en párrafos, que identifique los párrafos. Lee cada párrafo y pregúntate, ¿de qué trata el texto? Subraya la respuesta y anótala al margen. Inventa un subtítulo para cada párrafo. Vuelve a leerlo. Le he pedido que lo lea 3 veces. Yo les pregunto, colegas, para asegurarme que comprenda la información, para asegurarme que entienda las palabras, que contextualice, ¿me va a servir una hora pedagógica de 45 minutos? No. Por eso les decía, una de las condiciones es, fíjate si la cantidad de actividades que estás proponiendo corresponde a la hora. El proceso de la lectura es un proceso complejo. Yo no puedo pretender darle la lectura a mi estudiante y que mi estudiante me tenga un resultado, me tenga un producto. Eso es mandar a mi estudiante al paredón, así sea el más capo de todos. Porque yo no le enseño a uno, me debo a todos. Y por lo tanto tengo que elaborar un recurso que responda a las necesidades de todos. Mira qué más he hecho. Dice el diseño universal para el aprendizaje, dice que nosotros tenemos que representar la información de diferentes maneras.
Y también tenemos que brindar apoyos y ayudas para que el estudiante pueda lograr la comprensión de esa información. ¿Qué creen que estoy haciendo yo acá cuando digo tipos de bienes, tipos de servicios, la producción, los servicios? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo al momento de colocarlo de color negro? Estoy brindándole una ayuda, ¿no? Le estoy diciendo dónde vas a encontrar la información. Otra vez, me voy a ganador. Mi estudiante no va a estar buscando. Yo le estoy indicando, le estoy resaltando, aquí vas a encontrar la información. Sube por favor, Scarlett. Y mi estudiante va respondiendo, va dividiendo, va a leerlo esto 3 veces, tipos de producción, y yo no le digo, haz el mapa conceptual. Yo le digo, completa el mapa conceptual. Y después, para responder a las altas capacidades, puedo decirle, elabora un esquema de información que conozcas con lo que has subrayado. No limito a los estudiantes, pero puede ser una actividad opcional para el que tenga mayores habilidades. Pero al final, ¿qué me aseguré? Que todos aprendieran. ¿Qué proporcioné? Recursos para que todos comprendieran. ¿Y qué más he asegurado? He asegurado que los estudiantes adquieran una estrategia que es el antes, durante y después de la lectura, que es la que yo uso en comunicación, en matemática, en ciencia y tecnología, en personal social, en educación para el trabajo, en desarrollo personal, ciudadanía y cívica, en todas las áreas, porque esta estrategia es transversal y se puede usar para todas las áreas. No es exclusividad del profesor de religión, del profesor de comunicación. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, Scarlett. Entonces, procedimientos. Marquen bien sus procedimientos. Ustedes son conscientes de cuáles son los procedimientos para lograr los objetivos, los chicos no van a tener problemas. Pero ustedes se saltan un procedimiento, esa es la causa por la cual el estudiante no ha logrado el objetivo. Pero para eso hay que saber de procedimientos. Seguimos, Scarlett. La siguiente indicación, la siguiente característica que hay que modificar también en nuestro recurso es el tipo de pregunta. Proporciona preguntas con diversa demanda cognitiva. Y como profesores debemos saber que existen preguntas literales, preguntas inferenciales, preguntas críticos valorativas y hoy en día se habla de las preguntas creativas. Yo no puedo llegar al nivel creativo si no he consolidado el nivel literal. No puedo llegar al nivel diferencial si no he logrado el nivel literal. Y no puedo llegar al crítico valorativo si no he logrado el literal. Procedimiento bien establecido. Entonces, una vez que yo tengo esto, soy consciente de estos procedimientos, vamos a mostrar el recurso que no está bien. Acá tenemos a una profesora que ha hecho su ficha, que también está muy bonita, ¿no? Es una ficha de lectura sobre la sociedad para la conversión de animales feos, y la profesora ha hecho su texto, miren, le ha puesto imágenes incluso, ¿no? Y después de eso, baja, 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 por favor, ha elaborado preguntas, ¿no? El por qué, el qué, el consideras, pero cada una de estas preguntas está en desorden. ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Qué harías tú? Cuando yo le pregunto a un estudiante, ¿qué harías tú? El estudiante tiene que crear la respuesta. Lo hace desde su postura. Y ese es el cuarto nivel. No debería colocarlo primero. Entonces yo tengo que responder a las necesidades de los estudiantes. Si yo sé que esa tiene mayor demanda cognitiva, ¿la pregunto primero? No, porque yo sé que el que no va a saber, la ley va a decir, yo no voy a poder ya. Voltea la página y ahí quedó. Yo me voy a ganador con mis recursos. Y como yo me voy a ganador, Scarlett, por favor, coloca el recurso que está al lado derecho. Ese es. Y miren aquí, otra vez que hago el antes de la lectura. Yo no propongo lectura sin antes de la lectura, porque yo me tengo que asegurar. Baja, por favor, Scarlett, su crucigrama, su definición, su elaboración de oraciones, le doy las indicaciones, le pongo estructura al texto y después de la lectura le pido al estudiante, saca 5 ideas importantes. De todo lo que hayas entendido, de todo lo que hayas anotado, ponme 5 ideas importantes. Como este es un trabajo que ya lo hicieron de manera previa, porque ya trabajé el antes y el durante, entonces el chico va a decir, oye, eso está fácil, oye, esto ya lo hice, bueno, lo voy a transcribir. ¿Qué hice? Me fui a... Entonces el estudiante se siente capaz de poder hacer el recurso. Después le pregunto, ¿quién es Simone Watt y a qué se dedica?
Esa es una pregunta literal. ¿Y por qué es literal? Porque la encuentro en el texto. Luego le pregunto a nivel diferencial, ¿por qué es importante cuidar la existencia de todos los animales? Pero antes de eso le pregunto, ¿qué pasa si un animal desaparece? Estoy conectando las actividades. La pregunta número 1 me ayuda a responder la pregunta número 2 y la pregunta número 2 me ayuda a responder la pregunta número 3. A eso se le llama encadenar las preguntas. Y por eso, el que no sabe la pregunta, el que sabe la pregunta literal, va a poder responder bien la pregunta inferencial. Por eso es que es importante proponerlas en este orden. Y así sucesivamente hasta llegar a mi pregunta final, que es el nivel creativo, en donde yo le pregunto, ¿qué harías tú para ayudar a que los animales no desaparezcan? Y no arranco con esa pregunta, sino que le he dado todas las herramientas para que sea capaz de responder la última, que es la de mayor demanda cognitiva. Y ahí estoy respondiendo la necesidad de los que no saben mucho, pero estoy asegurando su aprendizaje, y de los que saben un montón y van a tener la capacidad para poder desarrollar eso. Pero le estoy dando también las herramientas a aquel que tiene dificultades de poder llegar. Porque tampoco podemos confundirnos de que porque tiene bajas habilidades no va a llegar y por eso no le doy. No, le doy, pero le doy con posibilidades para que llegue. No lo haces hoy, lo puedes hacer mañana, pero está la posibilidad porque te he organizado las actividades para que lo logres. Sigue por favor, Scarlett, con la diapositiva. Entonces ahí está el tipo de preguntas. Y la siguiente característica de mi recurso es el formato y la presentación, que también es algo que nosotros tenemos que cuidar. A los chicos les parece muy denso el que nuestro recurso no sea tan atractivo. Entonces, cuando tú termines de elaborar tu recurso, miren, ya hemos hablado de la cantidad de ejercicios, hemos hablado del tiempo, hemos hablado del tipo de preguntas, hemos hablado de trabajar con imágenes, hemos visto ahorita el del desarrollo de los procesos cognitivos, ¿no? El de establecer tipos de preguntas. Pero luego cuando termines tu ficha, pregúntate, yo, si tuviera 8, 10, 11, 15 años, ¿me sentiría a gusto haciendo esta ficha? Proceso de metacognición, ¿no? ¿Está bien esto que estoy proporcionando? O sea, hay que también ser críticos con nuestro propio trabajo. Mirar el formato de la letra. ¿Qué significa entonces trabajar bien un formato? Fíjate, el tamaño de tu texto. Yo tengo un estudiante que tiene una medida de ciega, con una letra de 8. Yo se lo estoy poniendo difícil. No, es que lo que pasa es que en mi colegio nos han dicho que tenemos que hacer letra chiquita para que el texto entre en una sola hoja. Sí, pero yo no puedo sacrificar el aprendizaje de un estudiante porque pues, tengo que reducir la producción, el gasto económico de mi colegio. O sea, tengo que responder a las necesidades. Ahí hay que hacer un esfuerzo, ¿no? El tipo de letra. Yo estoy usando aquí una letra que se llama no es la Comic Sans, sino creo que es la Times New Roman. Que la estoy usando porque yo creo que aquí no hay gente que tenga dificultades, pero ojo, no es la más óptima para usar en el caso de personas regulares o neurotípicas no hay problema, pero en general, si yo quiero ser muy diversa, tendría que usar una Century Gothic. ¿Por qué? Porque la Century Gothic, si ustedes gustan, entren a su celular, la Century Gothic, la A es redondita, que es como nosotros se las enseñamos a los chicos. Yo he observado en un estudio que realizamos en mi escuela sobre los estudiantes que aprendieron a leer de manera tardía, ¿cuál es la letra que ellos más leían? La que es la mayúscula y la Century Gothic, porque la A parece A y no parece esta A que parece una E, ¿no? Incluso cuando los chicos le leían decían, ¿eso es una E? Y ellos le decían, no, es una A. Los chicos que tienen dificultades para la conversión grafema y fonema tienen dificultades con este tipo de letra. Entonces, fíjate por favor el tipo de letra que estás usando. Ya te estoy diciendo que Century Gothic viene bastante bien a esos estudiantes que tienen dificultades en conversión fonema-grafema. En relación al tamaño del texto, una letra entre la 13 y la 14 también es un buen tamaño de letra que le viene bien a todos. El uso de imágenes para consolidar el significado de la información, que la información esté organizada, ¿no? Primero hablo de los bienes, luego hablo de los tipos, luego hablo de las características. Tiene que estar organizado el texto. Y sobre todo el hecho de brindar opciones. Si nos pasamos a la mano derecha, miren aquí, si pudieras darle clic por favor a este recurso. Este es un recurso en general para primaria. La profesora quería hablar sobre el texto descriptivo, ¿no? Entonces yo le muestro al estudiante el título del texto descriptivo de alguien que se está mirando un espejo
Y le digo de frente que el texto descriptivo, valga la redundancia, es para hacer una descripción, debes conocer cómo es físicamente. Y le pongo, ¿no? Si es niño o niña, si es fuerte o débil, si es alto o bajo. También para describir puedo decir qué comida le gusta y le brindo opciones. ¿Por qué yo brindo siempre muchas opciones en mis fichas de trabajo? Porque hay estudiantes, no voy a mencionar la condición, que no pueden generar ideas. Entonces, si yo le digo, a ver, ¿cuál es tu color favorito? Que también las profesoras me dicen, Juliana, fácil, le he preguntado cuál es su color favorito. Ya, pero este estudiante tiene dificultades para generar ideas, pero le viene bien cuando tú le das opciones. Entonces, cuando tú le dices al estudiante, ¿te gusta el rojo o te gusta el azul? El chico te responde al toque, te dice, el rojo. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué hago yo para eso? Siempre brindo opciones, ¿no? ¿Qué juegos hace la persona, ¿no? Saltar, correr, jugar. Pero ese no era mi objetivo. ¿Saben cuál era el objetivo de esta actividad? Que el chico aprenda a describir. Pero que para que el estudiante aprenda a describir, primero le he tenido que enseñar yo con opciones a aprender a describir. Entonces, me describo. Yo soy un niño y una niña. Niño o niña, cópialo. ¿Eres fuerte o débil? Cópialo. ¿Eres alto o bajo? Cópialo. ¿Qué te gusta? Cópialo. Pero no me quedo ahí. Mi deporte favorito es, y ya está. Mi color favorito es, cópialo. Y luego le brindo la opción de que él haga el texto. O sea, no me quedo en las opciones, porque tengo que seguir brindando posibilidades de desarrollo. Pero ojo, yo he partido, la tarea para esta profesora no era que el alumno se describiera. Su tarea era la siguiente. Baja, por favor, Scarlett, o sube. Ahí está. Su objetivo de la profesora es que el niño describiera a un amigo. La tarea que la profesora había propuesto es que describiera a un amigo. Pero yo tuve que partir de lo básico. ¿Cómo vas a describir a otro cuando no puedes ni siquiera describirte a ti mismo? Entonces ella me dijo, Juliana, pero se va a demorar la vida. Pero ojo, esto no le viene solamente bien a él, le viene bien a todos. O sea, todos tienen que ser primero conscientes de sus características para que luego comiencen a describir las características de los otros niños. Ya, bueno, lo vamos a hacer. Y yo le dije, vas a ver que cuando él sea consciente, o todos los demás seamos conscientes de nuestras propias características, la descripción del otro, 2 minutos, facilito. Entonces yo me fui porque yo me encargo de los procesos, oriento a los profesores para que ellos puedan tener estas prácticas inclusivas. Y cuando llegué, claro, se demoró la vida en el proceso de descripción, pero cuando dijeron, ya, ahora vamos a comenzar a describir a los compañeritos, ya los chicos así, obviaron esta ficha y se pasaron de frente a la siguiente, porque aprendieron lo que significa describir. Entonces los aprendizajes, estimados colegas, no se adquieren porque yo aprendo de lo que hace el otro necesariamente. Primero tengo que experimentarlo. Es cierto, el aprendizaje es sociable y por eso es que se habla de atención a la diversidad, porque existen las neuronas espejo, en donde yo aprendo de lo que hace el otro, pero aprendo porque lo estoy experimentando en mí y no necesariamente porque el otro lo está haciendo. Que me suma, sí, pero hasta que yo no lo experimente, hasta que yo no lo sienta, el aprendizaje no es tan significativo. Seguimos, por favor, con la siguiente diapositiva. Entonces, a eso me refiero cuando digo brinda opciones. ¿Ya? Hay que brindar opciones y las opciones abren las posibilidades del aprendizaje. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué más tengo que adaptar yo? ¿La actividad o el ejercicio? Trabajar los prerequisitos de la actividad esperada. Proporcionar un recurso que se centre en la actividad esperada. Cuando a mí un profesor me dice, Juliana, yo estoy en división, pero este alumno no divide. O sea, no aprender. ¿Cómo que no aprender? Podemos hacer algo para que aprenda. Ya, pero yo estoy en la división. Ya. ¿Pero qué es la división? Dividir es repartir, me dice el profesor. Muy bien, hagamos actividades de repartir. Y sobre esa actividad, tú avanzas con los demás división, pero ese niño ya le briste la posibilidad de aprendizaje, se quedará por ahora en repartir. Porque elaborar un recurso es que yo le brinde la posibilidad a mi estudiante de iniciarse en el aprendizaje para poder continuar. Y hay estudiantes que todavía, o que presentan dificultades para la suma, la resta, la multiplicación y la división, no necesariamente teniendo discalculia porque no comprenden el significado de lo que es dividir, multiplicar, sumar o restar. Entonces, nos vamos abajo, por favor, Scarlett. Aquí yo les he puesto algunos recursos. Si te vas para el lado derecho, es izquierdo, ¿no?
A veces, lo que hacemos nosotros es escribir en la pizarra y hacer que el estudiante reproduzca en el cuaderno lo que nosotros le estamos pidiendo. Eso, estimados colegas, para estudiantes que tienen una dificultad es pérdida de tiempo. Y a veces las profesoras dicen, no saben. ¿Y por qué dicen no saben? Porque no logró escribir el ejercicio que nosotros pusimos en la pizarra. Pero si yo ya sé que el estudiante tiene dificultades para reproducir porque tiene un problema manual, ¿no? ¿Qué hago? Le imprimo pues la ficha. Le imprimo la ficha y gano tiempo, porque ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo no es que escriba bonito el ejercicio. Mi objetivo es que me demuestre que sabe elaborar el ejercicio. Entonces ahí les he colocado que podemos interferir con el desarrollo del aprendizaje cuando escribimos ejercicios en la pizarra, pero ¿qué nos ayuda más? Ejercicios impresos en hojas. ¿Ya? A eso me refiero entonces, si subes con el título Scarlett, un poquitito sube. Me refiero, no hay que subir, hay que subir. Con proporcionar ejemplos y ayudas. O sea, le doy la ayuda a mi estudiante. Cuando ustedes le den clic, me voy a pasar ahorita a otra diapositiva, pero cuando ustedes le den clic al recurso, van a poder ahí mirar el ejemplo. No te mando sumar, primero te enseño cómo sumar y te pongo el procedimiento en la ficha de trabajo. Estoy ganando tiempo, porque lo que quiero es que aprendas. Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor, Scarlett, que es ahí me parece que es proporcionar ejemplos y ayudas. Y dale clic, por favor, a donde dice el afiche. No, creo que ahí estaba aquí. Si le das clic, aquí. Ahí está. Así es. Una maestra quería hacer con sus estudiantes un afiche. Y la consigna, bastante chiquita y facilita, como me decía ella, era elabora un afiche sobre el medio ambiente, la contaminación ambiental. Pero para hacer un afiche, la persona tiene que saber las partes del afiche, debe tener las imágenes de lo que le gustaría hacer, porque no sé por qué a veces pareciera que decir dibuja algo fuera algo fácil. El dibujar algo o el reproducir algo requiere de ciertas habilidades mentalistas que no todos lo tienen. Y más aún, requiere de experiencias previas. La tarea tan fácil que es siempre regresando de vacaciones y que las profesoras piden a sus alumnos es, ¿qué hiciste en tus vacaciones? ¿No? Pero si el alumno no hizo nada en sus vacaciones, ¿qué te va a escribir? Nada, ¿no? Y algunos no sienten que vacaciones es estar en casa sin hacer nada. Yo no hice mucho. Simplemente mis vacaciones fue, vamos a pasar tiempo en familia. Pero el niño que tiene la idea de que vacaciones es irse de viaje, no va a escribir nada, porque se quedó en casa, porque es una cuestión de cómo yo entiendo eso que la profesora me dice, ¿no? Pero bueno, yo brindé el apoyo y les ponía el ejemplo justamente porque es importante brindar los apoyos. O sea, decirle al estudiante qué es lo que yo quiero que haga. Yo puse el ejemplo de cómo se hace un afiche. El afiche tiene un título, le puse la opción al alumno. El afiche tiene una imagen y el afiche tiene un eslogan. Y ese título, esa imagen y ese eslogan tienen una relación. Como mi estudiante tiene dificultades para generar ideas, yo le dije, vamos a hacer un afiche. Entonces, elige una imagen, porque yo sé que no me va a brindar opciones. Ya, Juliana, pero a todos les tengo que brindar opciones. No, porque también les dije a otros estudiantes, y los chicos mismos dicen, pero yo no quiero ser ni del perrito ni del medio ambiente, yo quiero hacer de la basura. Perfecto, lo que tú quieras, pero yo quiero el afiche. Tengo que tener la apertura para decirle a mi estudiante, si tú quieres hacer eso, hazlo, no hay problema, porque mi objetivo, ¿cuál es? Es que ellos aprendan a hacer un afiche, si quieren hacer el afiche de Spider-Man, o de Digimon, o de Pokémon, o sea, lo que deseen, pero que aprendan a hacer el afiche. Yo no tengo que perder de vista cuál es el objetivo de hacer el afiche. Le brindé esas imágenes y les doy incluso la estructura, les digo dónde colocar el título y dónde colocar el eslogan, y le pongo, si escogiste esto, si escogiste el perrito, aquí está el eslogan y aquí está el título. Si escogiste las plantitas, aquí está el título y aquí está el eslogan. Habrán estudiantes que al momento en que yo les di las opciones, dicen, Miss, pero a mí me gustaría colocar otro eslogan. A mí me gustaría colocar otro título. No hay problema, porque mi objetivo no es que usen lo que yo les doy. Mi objetivo es poder darles la ayuda, enseñarles a generar esas ideas. Y después les pido, ahora sí, puedes volver a elaborar un afiche, puedes elegir un tema y puedes usar los elementos del afiche y le doy la hoja en blanco. ¿Ven cómo estoy estableciendo procesos? ¿Cómo estoy estableciendo opciones? ¿Cómo estoy yendo de menos a más?
en donde no estoy quedándome en el menos. Me voy a ganador, pero le estoy dando la ruta para que el estudiante llegue al desarrollo del aprendizaje. Vamos, Scarlett, a la siguiente diapositiva. Interrúmpanme, yo no tengo ningún problema en que ustedes me hagan preguntas. Muy bien, aquí me faltó. Muy bien, entonces hasta ahí tiene que ver con cómo elaboro un recurso adaptado. ¿Qué les pareció? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Se puede hacer? Si yo elaboro bien mi recurso, ¿todos pueden aprender? Todos pueden aprender. Pero yo tengo que ser consciente de qué es lo que necesita mi estudiante. Y no les voy a adorar la píldora. Esto toma tiempo. Cuando yo me inicié en las adaptaciones de aprendizaje, en la adaptación de los recursos, me llevó bastante tiempo. Pero luego, como me entreno, ya ahora las profesoras me dicen, Julie, mira, tengo que hacer esto. No te preocupes. Y tengo un recurso que se llama Chromebook, me ha facilitado mi escuela, y con ese recurso, en menos de 5 o 10 minutos, comienzo a diseñar. Claro que también le pregunto a mis compañeras, ¿cuál es tu competencia? ¿Cuál es su desempeño? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? ¿Cuál es el objetivo que quieres lograr? ¿Cuál es el propósito de aprendizaje? Porque yo soy pedagoga, yo no soy psicóloga, yo soy pedagoga. Y como pedagoga, esa tiene que ser mi Biblia. O sea, yo hablo en clave de competencia. Entonces, mis recursos no son recursos pensados en, a ver qué va a aprender mi estudiante. No, yo me voy a la propuesta curricular y la planificación que la profesora se está trazando. Ahí, discúlpenme, debería decir dificultades de aprendizaje. Vamos a la siguiente diapositiva, Scarlett. ¿Y por qué les he querido colocar esto de las dificultades de aprendizaje? Porque tengo que ser sinceras con ustedes. Ningún buen recurso o ningún recurso bien elaborado se elabora sin marco teórico. O sea, yo, para poder elaborar bien mi recurso, he tenido que hacer el diplomado en autismo, hacer la maestría en trastorno del desarrollo del lenguaje, hacer la maestría en dificultades de aprendizaje, especializarme en lectoescritura, saber lo que es dislexia, o sea, he tenido que especializarme. Por eso es que mis recursos, yo puedo decir, yo voy a ganador con mi recurso. Y aquí le hago un cherry, le hago una propaganda a la red. En la red nosotros brindamos este tipo de recursos. Yo me encargo yo estoy dando ahorita un módulo, que es el módulo de dificultades de aprendizaje, en donde vemos algunos de estos aspectos para que los profesores tengan las herramientas necesarias y el significado del por qué tengo que elaborar yo así mi recurso, ¿no? Porque, claro, yo se los he presentado ahorita a modo de una lista, ¿no? Tu recurso tiene que tener eso, tu recurso tiene que tener eso, pero hay un marco teórico, hay toda una investigación que nos dice por qué nosotros debemos elaborar los recursos de esa manera. Claro, yo, en base a mi experiencia, le he aumentado algunas cosas más porque no todo está escrito. La experiencia también me va diciendo a mí, esto va, esto no va, pero les estoy mostrando esto de las dificultades de aprendizaje y los procesos cognitivos porque yo tengo que manejar este marco teórico para que ese recurso sea un recurso que vaya ganador. Entonces, los procesos cognitivos del aprendizaje se dividen en 3, preinstrumentales, instrumentales y complementarios. Cuando yo estoy en una escuela o pongo a mi hijo en un colegio, mi objetivo es que mi hijo, y las escuelas deben perseguir, que los chicos aprendan a desarrollar su lenguaje, porque sin lenguaje no hay aprendizaje. Que los chicos tengan una buena percepción, que puedan movilizarse adecuadamente a manejar el espacio, porque son las herramientas previas para la adquisición de la escritura y el desarrollo de la matemática. Y también desarrollar su razonamiento lógico. A eso se le llaman habilidades preinstrumentales y se desarrollan en el nivel inicial. Cuando nosotros buscamos en el nivel inicial que el estudiante aprenda a leer, aprenda a escribir, a multiplicar, a hacer los números, nos estamos puenteando todas las bases necesarias para que aprendan los factores instrumentales, que es lectura, escritura y matemática, que son las habilidades y los aprendizajes que los chicos necesitan sí o sí para todos los aprendizajes de las áreas que el Ministerio de Educación nos va a colocar. Un estudiante que no lee y que no escribe es un estudiante que va a fracasar en la mayoría de las áreas. ¿Por qué? No porque sean vitales, O sea, un estudiante que tiene dislexia a veces no puede leer, pero puede llegar a comprender de otra manera, pero nuestro sistema todavía es muy tradicionalista. Entonces tenemos que asegurar lectura y escritura, al menos como herramientas básicas. Pero si yo no trabajo lo preinstrumental, mi niño no va a poder lograr lo instrumental. ¿Perdón? No, siga, está bien.
porque no tiene una buena base. ¿Pero qué hacen las escuelas? Pues yo no hago esto porque yo le estoy vendiendo al papá que el niño lea y escriba. Y esto se logra todavía en el nivel primario, en los primeros grados. Por eso a veces los papás nos emocionamos mucho cuando nos dicen los colegios, este colegio le va a enseñar a tu hijo a leer y escribir, pero eso es una preocupación, pero si le enseñan a leer y escribir, entonces, ¿dónde están las bases que se necesitan para la adquisición de la lectoescritura antes? Y por eso Piaget y todos los estudiosos, psicólogos, ¿no? Los grandes psicólogos que han aportado al desarrollo humano, hablan de los procesos cognitivos. Ningún especialista serio debe saltarse esos procesos. No porque no crean en los niños, sino porque debemos ser respetuosos del desarrollo cognitivo, intelectual y emocional de los estudiantes. Y finalmente, ninguno de estas dos grandes bases se desarrollan si no tenemos atención, memoria, estrategias, habilidades sociales, que son conocidas como las habilidades complementarias. Esto se tiene que desarrollar durante toda la vida, porque si yo no tengo memoria, no voy a saber cuáles son las letras del abecedario, no voy a aprenderme los sonidos, no voy a poder integrarlos, no voy a poder leer, no voy a poder leer, escribir, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar esto durante toda la vida, de ahí que sea importante que las profesoras de inicial estén cantando, aprendiéndose las poesías, haciendo las retahílas, haciendo las trabalenguas, todo eso tiene una base científica que nos dice por qué la maestra inicial se tiene que dedicar a hacer parte de su trabajo, tiene que ser eso. Seguimos, por favor, Scarlett. Ya vamos ahí terminando. Y entonces, cuando nosotros no desarrollamos bien estas habilidades, se producen las dificultades en el aprendizaje. Y las dificultades de aprendizaje están en relación a la lectura, a la escritura y a la matemática. ¿Cuándo me doy cuenta yo que un niño tiene dificultades en la lectura? Porque tiene problemas en la decodificación, en la conversión grafema, fonema, fonema, grafema. Es decir, cuando yo le digo a un estudiante la letra A y el estudiante me escribe la letra M, ¿no? No está haciendo la asociación fonema, grafema. O cuando yo le dicto una palabra al estudiante y el estudiante omite, invierte, sustituye, adiciona y veo que su letra no es la más adecuada y encima me desordena las letras. Problemas de escritura. Y cuando el estudiante no asocia bien las cantidades con la representación numérica y esto afecta la suma, la resta, la multiplicación y la división, podríamos estar frente a una dificultad matemática que es conocida a nivel internacional con el nombre de discalculia. Y cualquiera de estas dificultades pueden aparecer en cualquier momento. Yo tengo papitos que me dicen, Juliana, pero mi hijo en inicial no tuvo problemas, en primaria fue primer puesto, yo no sé qué está pasando en la secundaria. Pues son niños que tienen de repente un aprendizaje o durante su trayectoria académica nadie se dio cuenta, porque pueden aparecer en cualquier momento de su vida. Yo cuando siempre voy buscando la información, porque parte de mi trabajo es hacer un poco la anamnesis, el ir mirando y decirle al papá, lo que pasa es que el colegio donde estuvo tu hijo no le pedía la suficiente demanda cognitiva. Y ahora que sí le están pidiendo una buena demanda cognitiva, nos estamos dando cuenta que hay esta dificultad. Entonces, no es que tu hijo no la tenía, sino que antes no le pedían lo que le piden ahora. Y por eso es que ahora se nota más la dificultad. O sea, siempre estuvo presente la dificultad. Seguimos, Scarlett. Cuando un estudiante no es capaz de poder superar estas dificultades, porque pueden ser dificultades transitorias, estamos hablando de un trastorno en el aprendizaje. Una dislexia, una disgrafía, una disortografía, una discalculia, y estas son dificultades que duran toda la vida. No se cura. Una persona que tiene trastorno del desarrollo del lenguaje va a tener trastorno del desarrollo del lenguaje para toda su vida. Pero eso y ninguno de estos trastornos son o debe ser confundido con una discapacidad intelectual. No son discapacidades intelectuales. Son condiciones que impiden que la persona logre la competencia final. Pero eso no significa que no comprendan, van a comprender, pueden ser muy exitosas incluso. Y hoy en día la tecnología nos brinda las herramientas para que esto no sea un impedimento. Pero insisto, es importante que como profesionales sepamos en qué consiste cada una de ellas, porque si uno de nuestros estudiantes nos llega con uno de estos diagnósticos y no sabemos que esto nosotros podemos ayudar a que los chicos salgan adelante, no nos va a dar ganas ni de hacer el recurso, porque vamos a creer que es una discapacidad y no es una discapacidad. Sigue, por favor, Scarlett.
Aquí les quiero mostrar 3 recursos. Dale clic, por favor, Scarlett, donde dice la palabra inicial. A raíz de que nosotros estamos viendo que tenemos estudiantes que tienen dificultades para poder adquirir la conciencia fonológica, que es un prerequisito para la lectura y la escritura, hemos elaborado un programa que se llama Programa de Conciencia Fonológica y estamos empezando por las letras, por las vocales, ¿no? Entonces yo les he planteado la ruta ya a mis compañeras. Baja, por favor, Scarlett. Y como hay niños que tienen dificultades con la articulación, estamos trabajando los articulemas y los quinemas. Sigue, por favor, Scarlett. Hacemos ejercicios vocálicos. Luego de eso, proponemos al estudiante una serie de tipos de vocal A para que no se acostumbren a una sola grafía. Si le das clic, por favor, Scarlett, aquí, porque eso es un recurso que compartimos con los papás, le ponemos también el sonido para que el estudiante sea consciente de cómo se pronuncia. Y al final le decimos, mira, todas son letras A. Cada una tiene el mismo sonido. Porque hay chicos que necesitan pasar por la experiencia de, oye, todo es igual, sí, todo es igual. Todo este tipo de letras suena igual. Sigue, por favor, Scarlett. Y les vamos trabajando las palabras para la futura conciencia léxica, que es parte de la conciencia fonológica. Y le ponemos árbol. Sigue, por favor, Scarlett. Árbol, ancla, avión, anillo, ambulancia, y luego le ponemos oraciones, ¿no? Perdón, le ponemos las palabras árbol, ancla, avión, anillo, ambulancia. Y luego le ponemos, aquí no sé por qué se ha cambiado, pero deben estar, les voy a colgar otra vez, debe estar la oración, pero en línea, con imágenes. Dale clic, por favor, Scarlett, no sé, ahí está, esta es. El árbol es alto. Y miren cómo lo que nosotros hacemos es trabajar también las oraciones. Con todo lo que hemos visto, que yo les he mostrado la lectura, ¿ustedes creen que estos niños, con el vocabulario y con las imágenes, cuando lleguen a segundo o tercer grado, van a tener problemas de comprensión? No, porque yo estoy trabajando las bases. Desde abajo estoy alimentando el vocabulario. Desde abajo les estoy dando los recursos incluso para que aprendan a expresarse. Y todo sin letra. A eso se le llama conciencia fonológica. Y aquí le hago otra propaganda a la red. Ellos se dan un diplomado de conciencia fonológica pura, ¿no? Porque la conciencia fonológica es compleja, pero hay que saber cómo trabajarla, porque si tú googleas en internet ejercicios de conciencia fonológica, te van a salir ejercicios que no son conciencia fonológica. Sigue, por favor, internet, Scarlett, mire, el anillo es amarillo. Y voy trabajando, sigue Scarlett, sigue. Esto es un programa que yo tengo que ser sincera, yo no soy profesora de inicial, yo soy especialista en el aprendizaje, pero he tenido la suerte de llegar a un grupo humano de docentes profesionales del nivel inicial que me están permitiendo revolcar todo mi conocimiento, por así decirlo, mi experiencia, y trabajar con los chicos este tipo de herramientas que les van a permitir a ellos, y lo vamos a ver de aquí a un año, la adquisición adecuada de los procedimientos de lectoescritura, ¿no? Este es un programa de la letra A, solamente estamos trabajando con la letra A un mes. Letra A. Mira, y hay profesores que trabajan letra A un día, 2 días, 3 días, una semana. Yo no trabajo un mes. ¿Por qué? Porque yo me voy a ver, ¿qué he repetido constantemente? ¿A qué me voy? Me voy a ganador. Yo me voy a ganador. Yo no pierdo. Y si yo no pierdo, mis estudiantes no pierden, ¿no? Y yo me aseguro de eso. Vamos, Scarlett, vamos a la siguiente diapositiva. Me parece enriquecedor explicar, vamos a primaria, el recurso, para que ustedes sepan por qué yo lo estoy aplicando de esa manera. Y se dan cuenta que todo lo que les estoy diciendo no es una ficha que no tiene sentido, es una ficha que tiene base teórica. Y bueno, las profesoras a veces me dicen, Yuli, pero este chico no lee, yo ya estoy leyendo. Ya, pero yo tengo que proponer el acceso al aprendizaje. No lee, pero ¿qué sí sabe? Juliana, ¿sabe los sonidos? Ah, muy bien, trabajemos el fonema. Juliana, pero ya está leyendo sílabas. Perfecto, vamos al nivel sílaba. Y mira lo que le pongo en el nivel sílaba. Baja, por favor, Scarlett. Ya está. Sa, se, si, so, su. Pero Juliana, pronuncia bien. ¿Por qué le pones las bocas? Porque yo me voy a... ¿A qué me voy? Me voy a ganador. O sea, yo me aseguro que mi estudiante aprenda porque tiene que aprender. Yo le brindo el recurso. Juliana, ya lees sílabas, entonces ¿a qué te vas? Me voy a palabras. Juliana, ¿pero por qué le pones la imagen? Porque yo quiero que mi alumno comprenda, porque yo me voy a ¿qué? Yo me voy a ganador, yo no pierdo. Entonces yo ya sé que la imagen le va a ir. Vamos a la oración, ya lee palabras.
me voy. ¿Y por qué le pongo la imagen? Porque va a comprender, porque yo me voy a ganador, yo no pierdo. Cuando ustedes elaboren sus recursos, métanse eso. Yo me voy a ganador con mi recurso. Irme a ganador es proporcionarle la herramienta adecuada para que el estudiante logre su aprendizaje. Logré mi objetivo. Ya, Juliana, pero a ver, bajemos más. Ah, ahí está el texto. Me voy al nivel párrafo y me voy al nivel texto. Porque ya me aseguré que mi estudiante tenga las herramientas. Pero sí, Juliana, pero podrías haberle colocado aquí imágenes, sí, y te vas a más a ganador, ¿no? Puede sí, depende mucho de las características de tus estudiantes. Entonces, conmigo no hay estudiante que no aprenda, porque yo veo cuál es su fortaleza. Entonces, cuando ustedes encuentren a un colega que diga, pero no aprende, falso, porque todos los chicos aprenden. Y yo tengo que buscar la manera, la forma de poder hacer que el aprendizaje llegue. Así no sea un aprendizaje de su grado. Porque cuando un niño entra a una escuela, no entra para estar sentado, entra para aprender. Y para que aprenda, yo tengo que respetar las características del estudiante. Vamos, por favor, a la siguiente diapositiva, Scarlett. Esa es la de secundaria. Y miren cómo en secundaria vuelvo a colocar el antes. Baja, por favor, Scarlett. El durante, que me parece que está aquí abajito. Baja, por favor. Durante está ahí en las viñetas. Miren, yo trabajo incluso el durante en las viñetas. Sube, por favor, un poquitito, no, ahí, ándate un poquito más arriba. Ahí está. Durante. Y baja, por favor, Scarlett. Me parece que más abajo. Preguntas son el de y el después. ¿Se acuerdan que les he dicho la estrategia? Hasta para abajo, el antes, durante y después. Y le pongo, sube, por favor, Scarlett. Esas viñetas tienen que ver sobre, sobre cómo nosotros no debemos violar las normas. Y en una de las viñetas dicen, vamos a tirarnos la pera, que es un término que seguro varios de nosotros hemos usado en algún momento de nuestra vida. Pero para un estudiante que tiene trastorno de desarrollo del lenguaje, para un estudiante que tiene dificultades, damos la pera, suena chino. Entonces, ¿qué hago yo? Sube, por favor, Scarlett. Sube. Ándate al comienzo, por favor, al comienzo de la ficha. Yo lo que hago es, le pregunto para qué sirven las normas, qué normas conoces, y le pongo, lee el significado de las siguientes palabras. Vamos a tirarnos la pera, no ir al colegio para ir a otro lado. Meter cabe, que también es algo que se ve en las viñetas de abajo, estirar tu pierna para que otro chico caiga. ¿Y por qué le estoy dando el significado? Porque yo quiero que cuando el chico lea la viñeta tenga significado para él. ¿Se la estás poniendo fácil? No, porque yo me tengo que ir ¿a qué? A ganador. O sea, cuando yo planteo un recurso, yo quiero que mi alumno se sienta bien, porque como les he dicho en un comienzo, cuando tú te sientes que logras algo, te sientes bien y tienes ganas de querer hacerlo. Cuando yo daba mis clases, que espero retornar a dar clases porque ahora me estoy dedicando más al acompañar, orientar y monitorear la elaboración de recursos, los chicos me decían, ¿ahora qué nos has traído? Pero no era, ay, ¿ahora qué vas a hacer? No, ¿ahora qué nos has traído? Porque yo generaba eso en mis estudiantes, que es una de las cosas que más extraño. Vamos a la siguiente diapositiva, regresemos, pero miren, todo tiene la misma estructura con las características que les he mencionado. Sí, ya vamos terminando. Estos son, acá dice, recursos para estudiantes con dificultades de la escritura. Esto, dale clic aquí rapidito para que puedan verlo las maestras. Este es un recurso en donde yo me voy de las bases. Antes de enseñarle las letras, o los sonidos de las letras, yo trabajo los sonidos de la naturaleza. Y les propongo a los estudiantes, por ejemplo, esto es parte también de nuestro programa de conciencia fonológica, les trabajo las funciones ejecutivas, a silencio, escucha, mira y reproduce. Baja por favor Scarlett, le pongo, ahí hay un video, todavía no lo coloques, pero cuando ustedes le den clic ahí, les van a salir un video sobre los sonidos de la naturaleza, baja Scarlett, y aquí les estoy colocando, miren aquí, escuchen. ¿Qué cosa es? Muy bien, es el viento. Pero para que ellos identifiquen eso, primero yo les he colocado un video previo, que les va mostrando todos los sonidos, y les digo a los chicos, cierren los ojos, identifiquen, ahora abran. Les hago pasar por una experiencia sensorial,
para recién llegar al sonido. Porque a veces los chicos no tienen buena percepción auditiva. Y la percepción auditiva, que es la base para la adquisición de la conversión fonema-grafema, no se adquiere cuando yo le digo, esta es la A, pronuncia A. No, se adquiere cuando el alumno es consciente de los sonidos que hay a su alrededor. Por eso yo tengo que trabajar los sonidos. Salimos de ahí, por favor, Scarlett. Ese es un recurso que yo les voy a dar. Y si ustedes quieren, lo mejoran y cuando lo mejoren me lo pasan para yo también copiarme. Pasemos, por favor, salgamos de ahí. Todos esos recursos se los voy a proporcionar porque la idea es que podamos hacer redes y ustedes puedan aprender y yo también pueda aprender de ustedes. Salgamos ya de esa diapositiva porque son más recursos que tienen las mismas características. Y finalmente, con eso termino para ver si alguno de ustedes me quiere hacer preguntas. A nivel metodológico, en la siguiente diapositiva, he hecho 2 rutas que ustedes la van a poder ver en los recursos que les he mostrado. A nivel de lectura, el antes, durante y después de la lectura. Yo me rayo con esa estrategia porque es la más válida de todas. Pero hay que saber qué hago antes, hay que saber qué hago durante y hay que saber qué hago después. Para eso también hay toda una teoría y ustedes van a poder mirar en las fichas, pero para los que quieran profundizar, pueden leer a Silvia de Fiorcitoler, pueden leer a Aguado o pueden leer también a Fernando Cuetos, que es parte de la bibliografía que les estoy dejando. Y también existe una metodología de escritura, que es la planifico, redacto, edito y evalúo, que son los 4 grandes procesos para la elaboración de escritos. Y ahí sí te pido, Scarlett, que regreses a la siguiente diapositiva, porque, no, esa es la última. Siguiente. En la parte de, sigue, por favor. Sigue, una más, aquí. Dale clic aquí, por favor, Scarlett. Y ya con eso vamos terminando. Ustedes tienen ahí una ficha que se llama Los grandes personajes. Cuando la profesora me dijo, cuando me entregó este recurso, la maestra me dijo, Julie, yo le he dejado algo facilito al estudiante. Solamente quiero que me escriban la bibliografía de un personaje, a propósito que estábamos por 28 de julio, uno de los grandes héroes. Pero este estudiante es un estudiante que no genera ideas, es un estudiante que necesita que la profesora le marque la ruta y X cosas más. Entonces, me dio su ficha y yo convertí la ficha. Sigue, por favor, Scarlett, baja, por favor. ¿Qué hice? La profesora no le había puesto el héroe. Como no genera ideas, le pongo opciones. ¿De quién me quieres hablar? ¿De Miguel Grau, de Francisco Bolognesi, de José Belardo Quiñones? Luego le pongo, recuerda cuáles son los pasos para escribir, planifico, textualizo y reviso. Ahí le falta un 4.º proceso. Y luego le pongo, ¿no? Porque la profesora quería que expusiera ese trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un papelógrafo? ¿Lo vas a presentar en una computadora? ¿Lo vas a presentar en fotos? Yo hago que mi estudiante se organice. No le doy al libre albedrío, ya, a ver, tú dime cómo lo vas a hacer. No, porque la profesora soy yo. Y yo tengo que decirle cómo quiero que me presente la actividad. Baja, por favor, Scarlett, y miren aquí en el planifica. De quién voy a hablar, dónde nació, dónde estudió, quiénes fueron sus padres, qué estudió, qué acciones importantes hizo, qué valores dejó para todos, qué título le voy a poner a mi historia. Porque cuando yo le digo a un estudiante, investiga su bibliografía, créanme que le van a salir un montón de cosas. Pero si yo le voy marcando la pauta y le puedo decir qué otros datos más importantes puedes averiguarme, doy la posibilidad de que el que tiene altas capacidades siga investigando. Pero yo le doy primero el recurso, parte de mí como especialista. Bajo un poquito más, Scarlett. Y luego, lo que le he organizado arriba, que es el planifica, lo llevo al escrito y le doy estructura a la escritura. ¿Qué va a colocar al comienzo? Mi personaje es, sus padres fueron, estudió en, desarrolla, escribe qué estudió, de grande, qué acciones hizo, y al final, finaliza qué valores nos enseña y para qué nos sirve. ¿Por qué puse todas esas cosas? Porque lo que la profesora me dijo es que lo que iba a evaluar es que el estudiante identificara el aporte que había hecho el héroe para la sociedad. Por eso tuve que terminar con eso. Pero si yo le digo al estudiante, investiga su biografía, de repente la biografía no me dice eso, porque ese es un proceso ya de inferencia, que el estudiante luego de leer dice, ah, eso fue lo que hizo. Y no siempre las bibliografías solamente nos dicen lo que hizo, pero no hacen procesos de inferencia, eso lo tiene que hacer el mismo estudiante. Finalmente, baja por favor Scarlett, yo le pongo al estudiante una lista de cotejo en donde le digo cómo quiero ver esa redacción. ¿Para qué? Para que él se autocorrija y
baja por favor Scarlett, le vuelvo a poner la plantilla para que corrija aquello que él se ha autorrevisado. ¿Y eso cómo se le llama? Proceso de autoevaluación, que es uno de los tipos de evaluación. Pero yo no me autoevalúo preguntándome si lo hice bien o lo hice mal. Le tengo que dar pautas al estudiante para que pueda elaborar bien esos procesos de autoevaluación. ¿Se dan cuenta? O sea, todo tiene un porqué. Pasemos entonces, y ya con eso estamos terminando nuestra capacitación del día de hoy. Regresa ahora sí. A eso me refería con las estrategias metodológicas. Planifica, redacta, edita, evalúa. Yo te pregunto, y ahí regreso a una de las características de mis recursos, que plantees el recurso en el tiempo establecido. Si yo le pido a mi estudiante que escriba sus vacaciones y yo tengo que respetar los procesos cognitivos, ¿lo va a poder hacer en media hora? ¿Lo va a poder hacer en 45 minutos? La planificación, solo la planificación me lleva de 20 a 20 minutos. Solo la organización de ideas me llevan otros 20 o 30 minutos más. Y de ahí tengo que revisar, y de ahí tengo que reeditarlo. O sea, yo no debería de bajar de 2 o 3 sesiones de planificación, dependiendo si son todas para hacer este proceso. Y si yo quiero afianzar bien el proceso, tengo que tomarme el tiempo para hacerlo y tengo que brindar el tiempo para que lo haga. Finalmente, estimadas colegas, vamos bajando, por favor. Yo siempre me catalogo como, vamos a la última, ahí está la bibliografía. Yo siempre digo, y lo pongo en mis redes, yo soy maestra marianista diversa. Mi correo es profesorinclusiva@gmail.com y espero haber sumado un poquito al maravilloso trabajo que estoy segura que todos ustedes realizan, pero es real, todos podemos aprender, todos podemos acceder al aprendizaje, pero, insisto, el primer requisito es creer. Si nosotros creemos que los chicos pueden, créanme que ya tenemos el 50 o 60% del trabajo hecho, porque es el primer paso para que todos puedan acceder a una real educación de calidad. Así que muchísimas gracias y pueden anotar ahí mis redes para cualquier duda y yo gustosa de poder compartir con ustedes. Gracias. Por ahí, ¿alguien tendrá alguna pregunta, alguna duda con respecto a la ponencia del día de hoy para que podamos aclararla? ¿Algo donde deseen tal vez profundizar? A ver, permíteme. Una preguntita por ahí, algo que deseen aportar, mencionar o resaltar dentro de la ponencia. Qué bueno, todos han aprendido. Qué bueno. Aquí tengo, Gary, aquí tengo una pregunta que me hacen en la red que dice, ¿qué puedo hacer con estudiantes que no se dejan enseñar y tienen una actitud negativa ante el aprendizaje de la matemática? Bueno, les comento que esa es una característica de algún estudiante que está presentando algún tipo de trastorno en el aprendizaje. Cuando un estudiante presenta este rechazo, no es el rechazo a la profesora ni es el rechazo al aprendizaje. El rechazo es hacia su fracaso. Y eso es fatal. Una de las más grandes dificultades que estamos pasando en la educación, yo no soy psicóloga, pero las estadísticas lo dicen, es que tenemos estudiantes que sufren de ansiedad y que sufren de depresión. Y no brindamos las herramientas para poder atender a esas necesidades. Yo no me iría, y les voy a ser sincera, no me iría a que aprenda eso. Lo que yo hago, incluso cuando estoy en terapia, es primero generar vínculo. Porque sin vínculo no se puede generar el aprendizaje. Entonces yo ahí lo que haría en ese sentido es dejar el aprendizaje en un segundo plano para poder generar vínculo y confianza con mi estudiante. Cuando la persona siente que hay vínculo y confianza, se deja. Y con esto no quiero decir que la maestra sea una barrera, o no quiero decir que la culpa es de la maestra. Pero si nosotros queremos brindar un apoyo o queremos brindar una herramienta para que el estudiante comience a aprender, lo primero que debemos generar entre el estudiante y la persona que le está enseñando es confianza. Y muchos de nuestros estudiantes no es que tengan algo en contra de nosotros, ni que nosotros estemos haciendo algo negativo, sino es que no se sienten, es una cuestión de percepción. Pero frente a esa barrera y frente a esa necesidad, hay que generar un puente, el puente del vínculo. Cuando un niño se siente querido, cuando un niño se siente aceptado, cuando un niño, inclusive nosotros, estimados colegas, cuando no nos sentimos juzgados, nos sentimos con la mayor posibilidad y apertura de poder abrirnos a.
Yo me iría a eso, a poder generar primero el vínculo antes que el desarrollo de ese aprendizaje, porque estaríamos aprendiendo otras cosas más.